Arratsaldeon, muy buenas tardes, 12:40 de la tarde. Hoy en este debate, en este análisis de la actualidad, vamos a hablar de las subordinadas de Eroski y de Fagor. Hemos conocido que Kontsumobide ha asegurado que las emisoras, las entidades emisoras, no dieron la información suficientemente clara, que aunque supieras un poquito de economía, no te quedaba demasiado claro que fueran unas emisiones perpetuas. En el Parlamento Vasco y en Gasteiz estaba previsto que se tocara este tema. Iremos avanzando esa última hora, pero insisto, es uno de los temas que tenemos hoy en nuestro programa, pero hay más y son estos. Más de 300.000 trabajadores vascos pendientes de que se firme hoy el acuerdo anunciado por patronal y sindicatos que prorrogaría los convenios caducados. ¿Cómo afectará esta medida a Euskadi? Empresarios de Vizcaya alertan de que este año podrían perderse en este territorio hasta 10.000 empleos. ¿Es el emprendizaje la salida a la crisis? Y continúan las críticas y reacciones a la reaparición de Aznar, tanto en Euskadi como fuera de aquí. ¿Tiene el expresidente las puertas cerradas en Génova? Pero tristemente hoy la actualidad nos lleva a hablar de otra víctima por violencia de género. Estamos viendo que incluso en el propio Parlamento Vasco se ha producido un minuto de silencio en memoria de Amagoia Lezcano, esa mujer que ha sido presuntamente asesinada a manos de su marido. Ocurría esta madrugada en Laudio. También les decimos que el presunto asesino de esta mujer de 29 años ya ha sido detenido. Una información que se irá actualizando a lo largo de esta jornada. También recordamos que habrá una serie de concentraciones y manifestaciones en repulsa de esta sangría, de este asesinato. Pero lo decía al inicio del programa, el tema de los convenios colectivos, ese preacuerdo al que parece que han llegado la patronal y dos de los sindicatos mayoritarios en el Estado, Comisiones Obreras y UGT, bueno, pues se podría evitar que decaigan alrededor de 360 convenios sectoriales, más de 3 millones de personas en todo el Estado. Si no se reanudaran esos convenios, pasarían a depender de ese Estatuto de los Trabajadores con la merma salarial y de derechos. ¿Cómo podría afectar este preacuerdo a los asalariados vascos? Aquí estaríamos hablando de cerca de 320.000 personas. Le pregunto a Manolo Romero cómo nos va a afectar este tipo de preacuerdo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, en primer lugar yo diría que en lo que afecta a los trabajadores vascos, más de 300.000, afecta en un nivel secundario, podríamos decir. Lo importante sería acordar aquí entre sindicatos y patronal vasca para no tener que depender precisamente del convenio al que parece ser que están llegando en Madrid. Sí, lo que pasa es que aquí, Juan Carlos de Julián, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Parece que las negociaciones están bastante enquistadas. Al hilo, al albur de esta noticia, Comisiones Obreras de Euskadi decía, vamos a ver si nos sentamos a la mesa y sale finalmente una negociación. Sí, es que las mesas están para sentarse, pero aquí en Euskadi, tal y como decía, y para negociar. Pero tal y como decía CB, que recordaba hace 2 días, su presidente, expresidente ya, José María Vázquez Eguzquiza, tenemos las relaciones laborales más precarias y más difíciles de toda Europa, con lo cual yo creo que va a ser complicado que aquí se lleguen a acuerdos. Y bueno, estamos ante una prórroga que puede ser un parche, una espita que se abre para la esperanza, pero veremos. También veremos las declaraciones que han surgido al albur de esta noticia. Lourdes Pérez, Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Tú crees que al final este preacuerdo puede incentivar o reactivar esa negociación aquí en Euskadi? Hombre, desde luego ha conseguido un efecto inmediato, que es situar un tema que es extremadamente complejo y desde luego muy delicado, porque depende de la suerte, lo hemos visto, de miles de trabajadores, lo sitúa en el terreno de la negociación, que es donde en último punto debería solventarse este asunto. Veremos, entre otras cuestiones, cuál acaba siendo la posición de la patronal vasca en este tema, y también la posición del LAB, cuya postura en este caso es clave para ver si existe una mayoría sindical con Comisiones Obreras y UGT favorable a ese desbloqueo, digamos, en la mesa de negociación vasca. Sin embargo, hay un preacuerdo, Óscar Bañuelos, Arratsaldeon, muy buenas tardes. Pero también luego va a depender de lo que se vaya negociando en esos convenios. No sé hasta qué punto también pueden seguir enquistados esos convenios sectoriales. Hombre, yo creo que enquistados ya están.
Otra cosa es que se pueda abrir una espita, como decía Juan Carlos, para que haya acuerdos. Yo personalmente no lo veo. A mí me parece que los dos sindicatos que no están en la mesa de Madrid, que son LAB y ELA, que forman la mayoría sindical en la Comunidad Autónoma Vasca y también en Nafarroa, aunque UGT y comisiones también tienen mucha fuerza en Nafarroa, apuestan por un marco vasco de relaciones laborales. Y yo creo que a partir de ahí, todo lo que venga de Madrid o pueda venir de Madrid, a no ser que sea bueno, que dudo que esto sea bueno, esto es más o menos lo que se va a firmar, es más o menos, bueno, pues ganar un poquito de tiempo. Ganar tiempo, eso es lo que se está comentando. Y un poquito más, me parece a mí. Para luego poder negociar, pero renegociar o seguir negociando algunos convenios. Sí que creo que la patronal, tanto la de Madrid como aquí, en esta situación se siente bastante cómoda. Bueno, vamos a conocer en detalle cómo puede afectar este preacuerdo aquí a los trabajadores de Euskadi. Insisto que serían unos 320.000 los afectados. Nos lo cuenta Roberto Almagua. Adelante. Eguardión, Adela, aproximadamente el 80% de los trabajadores vascos todavía no han firmado la renovación de sus convenios colectivos. Con el acuerdo que podría salir esta tarde, más de 320.000 vascos podrían respirar más tranquilos. Pero veamos qué ocurría, cómo se ha llegado a esta situación. Con la reforma laboral aprobada por el Gobierno central, los convenios de empresa dejaban de ser indefinidos y se les ponía una fecha de caducidad. Esa fecha era el 7 de julio. Si en esta fecha no se había alcanzado un acuerdo, ese convenio dejaba de tener vigor. ¿Y qué podía ocurrir? Pues que este nuevo convenio se rigiera simplemente por el Estatuto de los Trabajadores. Con el Estatuto de los Trabajadores, ¿qué ocurre? Pues que los trabajadores pierden beneficios, todos los beneficios que han estado consiguiendo durante tantos años. O sea que, como vemos, una fecha clave era el 7 de julio. A partir de ahora, ¿qué va a ocurrir? Pues todo parece indicar que si se llega a un pacto se prorrogarían los convenios colectivos, pero ¿es indefinida esta prórroga? Pues obviamente no, todo dependerá de cómo queden los sindicatos y la patronal y sobre todo, ¿es obligatoria esta prórroga? Pues tampoco. Si no se llega a un acuerdo, los empresarios siempre podrán ampararse en la ley y la ley dice que esto caducaría el 7 de julio. Así que una cosa sí que es segura, Adela, si a partir del 7 de julio no se ha llegado a un acuerdo, las empresas podrán contratar a los nuevos trabajadores con los mínimos que te marca la ley, es decir, 30 días naturales de vacaciones, 40 horas semanales y salario mínimo. Eso sí se acogen finalmente al Estatuto de los Trabajadores. Es que ricasco, Roberto. Hemos escuchado también esta misma mañana declaraciones, me parece muy interesante que las conozcamos, del presidente del Consejo de Relaciones Laborales. Hacía las siguientes en Radio Euskadi, advirtiendo de que este preacuerdo de Madrid aquí en Euskadi todavía no tendría demasiada vigencia. ¿Es el caso de las personas que nos están viendo? ¿Estáis en esta situación en la que vuestro convenio laboral pues no está del todo cerrado? ¿Estáis en negociación? Nos llamáis al 902-540-541. Y ahora sí, vamos a escuchar a Tomás Arrieta, presidente del Consejo de Relaciones Laborales. No oculto las dificultades de que eso pueda llegar a pasar. No quiero crear expectativas, infundadas, pero tampoco descarto que no se pueda llegar a un acuerdo que prolongue los convenios colectivos y que arbitre fórmulas para superar los desbloqueos. Es necesario que se llegue a un acuerdo porque la situación económica así lo requiere y por parte de bastantes sectores se está escuchando. ¿Quién está tensando más la cuerda, Manuel? Ahora mismo es cierto que tanto sindicatos como patronal, y hablo de Euskadi, es cierto que hay una situación muy compleja y que la tensión es máxima, pero yo creo que no cabe otro camino, ni para los sindicatos ni para la patronal. Yo creo que, aunque como decía Óscar, la patronal se puede sentir cómoda en un momento dado a la hora de que la ultraactividad, esta prórroga pueda caducar, parece ahora el tema de los yogures, de que si caducan o no. O consumo preferente. O consumo preferente. Yo creo sinceramente que a la patronal no le interesa tampoco llegar a activar el Estatuto de los Trabajadores como base legal para sus trabajadores, ni para los nuevos ni para los viejos. Para empezar, porque la merma de logros laborales conseguidos es tal que se le echaría encima, para empezar, todo el movimiento sindical, todos los trabajadores. Y yo no creo que a una empresa, a una patronal en general le pueda interesar que sus trabajadores... Pues entonces se tendría que llegar, digo yo, que se tendría que llegar a algún tipo de acuerdo. Estamos a 23 de mayo ya, esto caduca el 7 de julio. Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente lo que da lugar a la prórroga es a que se pueda seguir negociando. Y en el momento de que tenemos marcados plazos y fechas de límites,
En esos momentos todos se ponen las pilas, podríamos decir. La flexibilidad exigida a los sindicatos, que en cierta manera, pues quizá en estos tiempos, pues también tienen que dejarse... ¿Pelos en la gatera? Pelos en la gatera es posible. Yo espero que pocos, y por su parte la patronal, por supuesto. Claro, pero es que los sindicatos dicen, es que nosotros siempre somos los que nos tenemos que dejar los pelos en la gatera, y es la patronal la que no cede, y encima nos dice Juan Carlos que tenemos que seguir bajándonos los sueldos. Hombre, ya, claro, es la postura de una patronal, sobre todo de las pymes, que ven cómo sus cuentas no cuadran, y claro, ellos... tienen también argumentos que son válidos y que los ponen sobre la mesa. La responsabilidad sindical pasa por ser activos, ser consecuentes, ser responsables, y los sindicatos tienen que analizar empresa por empresa qué es lo que ocurre, cómo están los balances de cada una. Ahí está la responsabilidad de los sindicatos. Y la de la patronal, la de también ser corresponsables, porque en época de vacas gordas han obtenido beneficios igual por encima del incremento del IPC o del incremento del IPC más algo en los salarios, y ahora también tienen que aplicarse en la responsabilidad de llegar a acuerdos para mantener el actual nivel de empleo. Es complicado, es complicado. Yo veo mucho recurso al arbitraje a partir del 7 de julio. Bueno, ya veremos, bueno, ¿no? Juan Carlos, lo del arbitraje es bueno. Pues, quiero decir, porque tal y como están las cosas, después de la reforma, no solamente la reforma la reforma laboral de Mariano Rajoy, sino las anteriores también, que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español, dejan las relaciones laborales, las relaciones entre empresarios y trabajadores, con una deriva bastante poco favorable a los trabajadores y a los sindicatos. Eso es una obviedad. Entonces, a partir de ahí, lo que nos encontramos es que todo lo que viene... antes comentabas tú, Manolo, si se puede negociar. Esto es como cuando en Bruselas y en la ONU paran el reloj un minuto antes y nos da tiempo durante semanas, porque hemos parado el reloj, porque decía que a las 24 horas del día tal, esto... Pues eso es más o menos lo mismo, pero hay que saber por qué se para el reloj y qué es lo que quiere decir. A mí me parece que estas cuestiones de decir se puede hacer y se dejan manos en cada uno, no de los sectores, en cada una de las empresas, hacerlo o no hacerlo, a mí me gustaría cambiar la ley, ya que todos vamos a hacer las relaciones laborales mucho más en equidad. Vamos a cambiar la ley, y vamos a dar a los trabajadores y vamos a dar a los empresarios las mismas armas para defenderse uno y otro, lo que tú estabas comentando. Se ha criticado a los sindicatos, a los de Comisiones Obreras y UGT, que son los que han llegado a ese preacuerdo por parte de un parlamentario. Aquí, Bildu, Óscar Matute, hacía las siguientes declaraciones esta misma mañana en el Parlamento. Y no nos sirve, y ya lo digo desde aquí, que ayer se haya firmado un convenio entre la COE y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, porque ahí no se pone otra cosa que plazo a la ultraactividad. Y ese es el gran problema, porque cuando la clase empresarial insiste en que no va a hacer dejación de usar la reforma laboral que les da todas las herramientas a ellos para desproteger a los trabajadores y trabajadoras, lo único que se ha hecho es ganar tiempo. Una actitud sumisa de los sindicatos, al menos de estos dos en concreto. Lourdes. Pues no sé, pero LAB está a medio camino. No sé si la actitud sumisa alcanza a las negociaciones que está manteniendo LAB. E insisto, por una negociación sectorial y no empresa por empresa no quiere decir que... Bueno, pero digamos no está en la misma posición que ELA. No, y luego, hombre, a mí terminologías como esto de la clase empresarial, es decir, aquí la crisis la estamos sufriendo todos y los empresarios también la están sufriendo. Yo este estigma por el cual el empresario es un ser malísimo con cuernos Hay que reconocer, perdona Lourdes, que siempre con un margen de beneficio bastante más grande que el que tiene el trabajador. Pero deberíamos empezar a partir de una cosa, que es que el margen de beneficio del empresario siempre redunda o debería redundar en el bienestar común. Debería. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de que una de las medidas, y luego podemos entrar a ello, es el emprendizaje parte no solo del autoempleo, sino también de la capacidad para contratar. Si no hay empresarios que contraten, no se dinamiza el mercado laboral. Eso es así, con lo cual, criminalizar, entrar en una dinámica según la cual los empresarios están cómodos, no, los empresarios no están cómodos en este escenario porque efectivamente se dispara la insatisfacción en sus empresas. Y ¿podríamos matizar esa frase diciendo algunos empresarios no están cómodos? Porque cuando hablamos de la patronal pero Adela, también podríamos hablar de muchos del sindicatos modo... están cómodos, muchos trabajadores están cómodos. Claro, es decir, son generalidades que no... Y con respecto a la defensa de un marco vasco de relaciones laborales, la mejor defensa, creo yo, de un marco vasco de relaciones laborales es la negociación. Sí. Eso es lo que lo preserva, la negociación. Con posiciones
que se niegan a todo, va a ser bastante difícil que se pueda encauzar, sobre todo porque hay una ley de aplicación estatal, que es la ley de la reforma laboral. Luego podemos entrar a criticarla, a censurarla, a lo que está suponiendo en términos de destrucción de empleo en este contexto, pero eso va a acabar llegando, con lo cual, creo yo, es mucho más operativo, mucho más efectivo, mucho más realista intentar que los convenios se puedan pactar una vez que venzan el 7 de julio, que entrar en dinámicas que me parece que son mucho más inoperativas, más de confrontación y que al final no van a redundar en ninguna mejora Antes para lo que se pretende conseguir. de parche, pero ¿era un parche necesario para ganar precisamente ese tiempo? Óscar. Yo diría primero que es un parche. Puede ser para ganar tiempo o puede no ser para ganar tiempo, pero es un parche. Un parche que lo que dice muy poco de esos sindicatos y de esa patronal española, dice muy poco en la capacidad que tienen, como decía Lourdes, de dialogar y de llegar a acuerdos. Aquí por lo menos estamos intentándolo. Algunos sindicatos de su propia órbita. De negociaciones. Sí, pero lo que no puede ser es que la reforma laboral haya dejado las relaciones de empresa entre empresarios y trabajadores unas relaciones salvajes, draconianas, en favor de los empresarios. Pero Lourdes, eso, lo mires por donde lo mires. Otra cosa es que yo no he dicho, y creo que aquí nadie dice que los empresarios sean malos ni buenos. ¿Tú crees que en Euskadi se puede generalizar la afirmación de que las relaciones laborales son draconianas a favor del empresario? No. ¿Como generalización? No. Yo te digo, Lourdes, maticémoslo, que la ley el matiz deja, dentro de la generalización es más complicado. Lourdes, la ley deja unas relaciones draconianas y salvajes en las empresas. ¿Qué es lo que pienso yo de eso? Pues que eso lo ha provocado, incluso antes de la crisis. Pero se trata de evitar que precisamente la ley que abre la puerta a una pérdida, hay empresas y empresarios, evidentemente. Yo convivo todos los días con empresarios, y para eso está la mesa de negociación, para evitar que esas potenciales pérdidas de derechos laborales que contiene la reforma laboral lo eviten la renovación de los convenios. Pero negociación. ¿Qué capacidad tienen los representantes de los trabajadores? Por no llamarles sindicatos, porque parece que los sindicatos están ya en la lista de los problemas y no de las soluciones. Pero bueno, ¿qué capacidad tienen los representantes de los sindicatos en salvaguardar sus derechos? No los futuros, incluso los anteriores. Yo creo que en Euskadi con la ley. Yo creo que en Euskadi es muy elevada. Óscar, y tú y yo lo sabemos. Pero aquí no ha habido un deterioro de los... Si la ley dice lo que dice, aquí no ha habido deterioros salariales como en otras partes. Por ahora. En algunos sitios ya se está viendo, ¿eh? Bien, pero también admitamos que el desgaste económico que está sufriendo Euskadi no la convierte una isla en el resto del mundo. Es que desgraciadamente ¿Pero qué tiene que nuestro ver PIB... llegar a acuerdos sobre... Mira, vamos a ver, la empresa... Todo tiene que ver todo porque vivimos en una economía que se está desgastando a marchas forzadas, en un contexto endiablado y en el que resulta muy difícil conciliar todos los intereses que están en juego. Pero vamos a dejar que los trabajadores y los empresarios... Otras, sí. Pero estarás conmigo que la parte más débil son los representantes de los trabajadores. La salida de la crisis. No, los representantes de los trabajadores, no los trabajadores. Que es el mantenimiento de la actividad económica, perdonad. Es en lograr que el poder adquisitivo del trabajador se mantenga, porque al final es el que está financiando a la pequeña empresa. ¿Y eso cómo se trabaja? ¿Y eso cómo se consigue? ¿Y cómo se trabaja? Manteniendo los derechos, los logros laborales que se han conseguido a lo largo de los muchos años. Y con trabajo, Manuel, con trabajo. Claro, pero si damos todo el poder a los empresarios y les dejamos que nos vengan ya con el Estatuto del Trabajador, que eso ya sería, la repanocha, el poder adquisitivo sería tan brutal que directamente la economía, el poder adquisitivo... Hay muchos trabajadores que han perdido mucho poder adquisitivo, al margen de los funcionarios que se les ha congelado, bajado incluso el sueldo, porque se ha pactado una bajada de salarios dentro de las propias empresas. Porque las armas de trabajadores y empresarios están en igualdad, pero la ley no te deja eso. ¿Y cuántas empresas con empresarios al frente han tenido que cerrar? Si no busques en mí algo en contra de los empresarios, no. Digo, en contra de la ley que permite a una de las partes pasar por encima de la otra. Óscar, la capacidad, o ha perdido los representantes de los trabajadores esa capacidad de negociación, o todavía tienen un margen para poder negociar algo. Hombre, Juan Carlos. Margen hay, siempre que hay posibilidades de llegar a un acuerdo hay un margen. Ahora bien, yo vuelvo a insistir en la corresponsabilidad necesaria dentro de una empresa. Hay que recordar, y esto es cierto, esto es una objetividad, que el empresario arriesga. El empresario arriesga. Y desde ese punto de vista hay que dejarle también la necesidad de que arbitre una solución a futuro
siempre y cuando se acerque al mundo laboral, al mundo sindical y a los trabajadores de la empresa. Pero lo que no se puede es hacer una ruptura, romper puentes, como se está haciendo, y más aquí en Euskadi, porque a pesar de que aquí hay una mayor sensibilidad, más justicia social, si cabe, que en el resto del Estado, también es cierto que aquí los sindicatos, por esa división, están a la vez dejando a la patronal, quizá en un momento dado, con mayor fortaleza, pero también están rompiendo los puentes necesarios porque están ellos mismos distanciados. La política ha entrado hasta tal punto dentro del mundo sindical que está pervirtiendo las relaciones laborales. Juan Carlos, antes comentabas, y te doy la razón, ¿por qué aquí es más difícil llegar a acuerdos, entiendo yo, a la baja? Pues porque aquí hay unas centrales sindicales que se han plantado. Ojo, que no es lo que ha hecho Comisiones y UGT en el Estado español, en el conjunto del Estado español. Aquí hay centrales que se han plantado y ha dicho, por esa deriva de pérdida de derechos y por esas relaciones draconianas y salvajes entre empresarios y trabajadores, nos hemos ¿Y cuál es el resultado de esa estrategia? Por eso, yo le estoy contestando a Juan Carlos. Juan Carlos cuando dice, no, joder, es que aquí es diferente. Evidentemente, porque aquí ha habido una serie de centrales que se han plantado y he dicho, hasta aquí hemos llegado. Insisto, en protección del trabajo, ¿cuáles son los resultados? Y vamos la semana que viene a la octava convocatoria de huelga en Euskadi desde que se inició la crisis. ¿Y eso qué es en malo, el territorio bueno? que mantiene la mejor ratio de productividad, la mejor ratio salarial. Y la que mantiene en el último año la mayor subida la pregunta en el desempleo. No ¿Sirve para algo, que es lo que creo que pretendes plantear? ¿Sirve para algo que se plantee o que esa mesa de negociación esté bloqueada por una situación de dureza de los sindicatos? Pensar la pregunta mientras escuchamos a Amaia Arregui del Partido Nacionalista Vasco, que solicita precisamente eso, voluntad de negociación a los sindicatos vascos. Hay sindicatos defendiendo una postura maximalista que, a nuestro juicio, no nos lleva a avanzar, que lo único que son capaces de hacer es convocar una huelga general. A nuestro entender, la situación es suficientemente grave y apremiante. El día 7 de julio está cerca, muy cerca, para que se sienten a hablar con la patronal. Bueno, estamos viendo que la situación es apremiante, que la situación, el contexto económico es duro. ¿Están siendo demasiado intransigentes, y pongo todas las comillas del mundo esa palabra, los sindicatos? Manolo. Es un poquito lo que decía antes. Es cierto que los sindicatos, los trabajadores debemos ser conscientes de la situación en la que estamos y que quizá haya que dejar ciertos pelos en la gatera. Pero también es cierto que si no es por la lucha sindical, la lucha laboral frente a los requerimientos del empresario, no se hubiera conseguido lo que se ha conseguido a lo largo de estos años, y podíamos llegar a una caída mucho más predominante de lo que pudiera ser hasta ahora. Sueldos de unos 600 y pico euros mensuales, 14 mensualidades. Perdóname un segundito, porque tenemos al teléfono a una persona que quizá nos pueda aclarar algo más sobre qué supone este preacuerdo de Comisiones Obreras UGT en Madrid. Se lo pregunto a Paco Antúnez, que es responsable de UGT del convenio del metal aquí en Euskadi. Arratsalde, muy buenas tardes, Paco. Arratsalde, buenas tardes. ¿Qué supone este preacuerdo en Madrid entre...? Bueno, en principio, pendiente de analizar con detenimiento el acuerdo que hoy se firma, en principio puede suponer que todas las negociaciones se mantengan abiertas. Es decir, que el 7 de julio no sea una amenaza en el cual los trabajadores pudiéramos caer estrepitosamente y perdiendo las garantías que hemos conseguido después de muchos años de lucha, y por lo tanto permitiría que muchos de los convenios que en este momento estén abiertos se mantengan su negociación. Eso en el con Estado, el objetivo de alcanzar un acuerdo. Pero aquí en casa, ¿qué supone? Bueno, en casa, en principio, insisto, pendiente de analizar con detenimiento el acuerdo que se firme, supone que todos los convenios que en este momento tenemos a una fecha, escasamente un mes, de perder los derechos, supondría que podríamos mantener la mesa abierta y las negociaciones. La amenaza de los empresarios no sería tal cual, sino que los sindicatos podríamos seguir manteniendo la postura que en este momento es muy coherente de mantener los derechos que teníamos y pelear en contra de la reforma laboral. Paco, ¿crees que las mesas de negociación aquí en Euskadi están bloqueadas o hay mimbres para pensar en una negociación, en que salga algo adelante? A ver, yo creo que tenemos que ser capaces, si hemos sido capaces de mantener unos derechos por encima de la mayoría del Estado, tenemos que ser capaces de alcanzar un acuerdo y mantener esos derechos. Sin ninguna duda, hay muchos convenios que ya llevan muchos años perdidos o que no se negocian, pero hay convenios fundamentales que tenemos que ser capaces de alcanzar acuerdo. Y de hecho, hay sindicatos
que hemos presentado encima de la mesa unas propuestas que hace viable ese tipo de acuerdo, propuestas alternativas, propuestas que permitan durante este periodo de crisis que el empresario no se ahogue, no se cierre la empresa, se mantenga el empleo y los trabajadores no pierdan la totalidad de sus derechos. Por lo tanto, considero que sí hay posibilidad y por lo tanto utilizamos el símil que tú utilizas, hay mimbres para poder hacerlo. Y también se escuchaban, lo acabamos de hacer ahora mismo por parte de algunos miembros del Parlamento, muchas voces que dicen que los sindicatos tienen que de alguna manera ceder un poquito ante el contexto económico en el que nos encontramos. ¿Qué les dirías tú? Bueno, es que los sindicatos, con las propuestas que hemos hecho encima de la mesa, hemos cedido. Es decir, en este momento los sindicatos, la mayoría de los temas los estamos firmando. No podemos olvidar que últimamente se están firmando convenios sectoriales que permiten a ambas partes alcanzar acuerdos y por lo tanto mantener viabilidad. Y sin embargo, hay otros convenios, fundamentalmente los del metal, que es que la patronal es muy intransigente en ese tema. Estamos dispuestos a discutir todas las medidas que permitan mantener empleo y las garantías actuales. Y por lo tanto, nosotros somos de la opinión que sin empresarios no hay empresa y por lo tanto queremos que los empresarios sigan. Pero no es menos cierto que en estos momentos tenemos que ponernos de acuerdo. En todas las empresas no están en la misma situación. Hay empresas que mantienen un estatus determinado y ahí lo que pretendemos es mantener nuestros derechos. Y si hay empresas que están en situación de crisis, estamos negociando medidas coyunturales que permitan mantener el empleo, reducir temporalmente algunos salarios, incrementar alguna jornada mientras dure esa situación y a partir de ahí recuperar esos derechos. Perfecto. Paco Antúnez, te voy a dar las gracias por intervenir en nuestro programa, responsable de UGT del convenio del metal aquí en Euskadi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Venga, agur. Agur, agur. Bueno, estamos viendo que, claro, por parte de los sindicatos dicen, nosotros es que ya estamos cediendo y ya tenemos, bueno, esos miembros que consideramos que nos pueden dar lugar a acuerdos, Manolo. Claro, es que se está dando la impresión en muchos ámbitos que los sindicatos, a la hora de negociar los convenios sectoriales, están pidiendo unos incrementos de salario de IPC más 10 puntos, lo que pasaba en los años 80. ¿Vale? En aquellos años se alcanzaron aquellos logros, ahora no se está pidiendo eso. Por supuesto que el sindicato, en cada convenio y cada empresa es diferente, cada convenio sectorial es muy diferente, se están pidiendo unas cosas u otras y claro que en ningún caso el sindicato en cuestión quiere que desciendan los derechos de los trabajadores, por supuestísimo, pero se están pidiendo cosas muy acordes a la situación. No es descabellado. No es para nada descabellado. Yo creo que también la patronal debe ser consciente de ello, que pedir un aumento del IPC no es para nada descabellado, como dices. Hoy por hoy el IPC que está realmente bajo. Otra de las cuestiones que se plantean, y en este caso el afectado es el Gobierno vasco, es la mesa de la función pública. Finalmente, ayer solo asistía el sindicato Comisiones Obreras. A la puerta del Gobierno vasco se encontraban representantes de ELA, LAB y UGT, y incluso el propio Comisiones Obreras se levantó de la mesa una vez que supo que el Ejecutivo pues, no iba a retirar, o no había decidido, mejor dicho, retirar el decreto de ampliación de los horarios. Vamos a escuchar a la portavoz del LAB hacer estas declaraciones en ese momento, a la salida del Gobierno. Arantxi Sarasua, como decía, portavoz del LAB. Porque al fin y al cabo estamos hablando de que han planteado no solamente un decreto, sino que es un decreto que va a suponer destrucción de empleo público de mucha gente que en este momento está trabajando de manera eventual en los servicios públicos y en la administración. Nosotros entendemos que esto es más que una declaración de voluntad de negociación, todo lo contrario, que es una declaración de conflictividad. Bueno, estamos escuchando, y lo hemos oído en repetidas ocasiones, el hecho de que esta medida supondría más paro porque no se contratarían pues ese personal eventual. Por parte del Gobierno vasco se insiste en que no se va a destruir ningún puesto público en la administración. Óscar. Evidentemente, ahora estamos hablando del empresario gobierno, pero también es un empresario. Pues si alguno piensa que no, el empresario es otra cosa, no, el empresario en estos momentos es el gobierno y tiene que administrar. Y tiene que administrar nuestros dineros que pagamos todos religiosamente. Algunos menos que otros, pero bueno, todos tenemos el aspa de Damocles para pagarlo. Entonces, lo que está muy claro es que el Gobierno vasco ha decidido que todos los trabajadores, conforme a la mesa general, pues, del ACUA, etcétera, el Gobierno vasco, tienen que trabajar media hora más a la semana. Trabajaban 37 y ahora 37 horas y media. Esa es la cuestión. Eso no solamente dice que los trabajadores tienen que trabajar media hora más, sino que dice que toda la bolsa de trabajo se va al garete. ¿Por qué? Porque ya no se van a cubrir las bajas como se están cubriendo, eso yo creo que en Osakidecha se está viendo perfectamente, porque todas aquellas personas interinas que sin plaza estaban trabajando en el Gobierno van a dejar de trabajar porque
simplemente es una multiplicación. Tú multiplicas la media hora que trabaja cada uno de los trabajadores y te saldrán cuánta gente sobra y cuánta gente tiene que salir según se va caducando. Es que en esta situación tenemos los presupuestos que tenemos una ley que se tiene que aplicar y entonces estas son que vaya al ¿no? Parlamento y lo someta. No ha podido aprobar unos presupuestos que sancionan esa media hora más para los trabajadores y que vaya al Parlamento y que le digan lo que tiene que hacer. Bueno, es otro problema de equilibrio, en este escenario. Yo, por retomar una cosa que decía antes Manolo, de la misma manera que efectivamente el empresariado tiene que asumir que en esta coyuntura no puede ganar o no puede obtener los mismos beneficios que venía obteniendo, pues efectivamente tampoco los trabajadores se pueden mantener en posiciones que no respondan al escenario actual. No, a ver, es decir, lo que no se puede, o sea, esta crisis le está dando la vuelta a todo. Esta crisis está permitiendo que aquellos malos empresarios salgan a flote mediante una ley que les da una cierta inmunidad. Podemos desgañitarnos en cosas que no son realistas. Vamos a ver, el 70% del presupuesto se va a gasto social, pero el problema es que la mayoría... El 70% se va a gasto social porque se ha rebajado el otro, porque haya subido. Pero vamos a ver, es que no me has dejado terminar. Como no sabes lo que voy a decir, déjame terminar y entonces me rebates. El 70% se va al gasto social, que efectivamente es la cantidad de toda la vida reducida. Bien. Pero buena parte, la mayoría de ese gasto social no va a gasto social, va a pagar a los funcionarios que desempeñan ese gasto social. Entonces nos podríamos preguntar... Claro que va a sufrir el empleo público. Claro que va a sufrir el empleo público. Evidentemente se van a contratar. Pero el gobierno dice que no va a sufrir el empleo público. Igual termino, déjame terminar. El gobierno dice eso, pero eso evidentemente no va a ser así, porque se van a contratar menos eventuales. Ahora bien, preguntemos a la ciudadanía. Que se prolonguen las jornadas laborales, bien, a costa de que no se va a poder contratar a tantos funcionarios eventuales, a costa de menos ayudas sociales, de menos atención sanitaria, de menos camas. Claro, eso, no, es que esos todos los trucos del mundo, pero ese es el debate. Ese es el debate. ¿A qué destinamos unos recursos que no son los mismos que teníamos hace 5 años? Esto es una lucha de equilibrio. Claro. Los 200 millones que vayan para el gobierno vasco, es verdad, pues digamos que es la empresa con más trabajadores del país, 70.000 trabajadores, 70.000 funcionarios. Que coste que 70.000 funcionarios quitarles una paga, por decir lo de quitar una paga, porque en definitiva es reducir un 10% el sueldo. Eso ha incidido en el pequeño comercio, por decir algo, recuerdo hace ahora estas Navidades, fundamental, de acuerdo. Pero siendo conscientes de que los 70.000 funcionarios vascos tienen un convenio, por decirlo también de alguna manera, muy superior al de otros trabajadores, pues yo creo que entra dentro de cierta normalidad que en este caso las negociaciones, esos pelos en la gatera de los que hablábamos antes, sean un poquito más gordos que en otros ¿Les pides sectores. solidaridad a los funcionarios? Bien, les pido solidaridad. Los funcionarios dicen que están de solidaridad hasta aquí, que solo se les pide a ellos. Hace mucho tiempo. Vamos a ver, no me refiero a que esa fondo de pensiones solidaridad y lo que dicen es utilizarlo, sea bajada de impuestos, sea bajada de sueldo, de ingresos. Pero, por ejemplo, en el incremento de la jornada laboral de 35 horas que no tienen precisamente todos los sectores, de ese incremento de 35 a 37,5, decía Lourdes por lo bajini, que casi ninguno, bueno, pues yo tampoco creo que sea un esfuerzo tan importante, ¿no? Luego puede darse otro tipo de problemas de que está medido, creo que son 7 minutos al día. Sí. Bueno. Yo creo que no llegan, yo creo que son en torno a los 5. Sí. Luego, bueno, si nos ponemos a los... Tampoco nos vamos a poner exquisitos. Sabemos de lo que estamos hablando. El asunto es que eso impide que todas aquellas personas, trabajadores del agua, por ejemplo, que llevan años siendo interinos y no teniendo plaza, tengan un trabajo. Es que eso va a poner en la calle a miles de funcionarios, a miles de personas interinas. Pero es que, Óscar, en paralelo... Pero estamos para crear empleo, no para destruirlo. Pero es que, Óscar, en paralelo, las cantidades que recauda, las cantidades que puede recaudar el gobierno no solo están menguando para atender determinadas necesidades, es que las necesidades sociales se están multiplicando exponencialmente por la crisis. Quitemos el TAP. Más declaraciones. Ese es otro debate. Portavoz de la Igor Izaguirre también se comentaba que se habían negado a negociar con el gobierno en tanto en cuanto no retirara ese decreto ley de la ampliación de la jornada. Le escuchamos. Lo que no vamos a aceptar
es que este gobierno, con ese decreto, destruya empleo y para nosotros es una raya roja que no podemos aceptar. ¿Cruzará el gobierno vasco esa raya roja? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer? ¿Creéis que lo va a retirar, Juan Carlos? Pues no, el decreto yo creo que no lo va a retirar y se va a ver abocado a reducir la externalización de servicios. Yo eso lo veo casi inevitable. Nos guste más, menos. No nos gusta ninguno, efectivamente. Ojalá se mantengan los actuales puestos de trabajo de personas que están con carácter interino, con bolsas de las que pervive una familia. A mí esas cosas que dice también Rajoy de no me gusta, pero lo tengo que hacer. Sé que no lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer. Pero lo que no vale, Óscar, es vamos a racionalizar el presupuesto, el gasto. ¿Y por dónde se racionaliza? Es que a mí nadie me está se lo he dicho a Lourdes, atinando en la racionalización de alta del gasto. velocidad. Madrid todavía no nos han pagado. ¿El tren de alta velocidad? Del País Vasco Pero no ha si pagado ni un duro y nos estamos gastando. Pero Óscar, si el tren de alta velocidad vamos los primeros, hay que poner dinero, ya ponemos otros. En Álava y en Vizcaya está paralizado porque no hay dinero. Si es que no hay dinero para nada. Pero nos seguimos gastando dinero pero en eso. Pero que no hay dinero para... Que no seguimos gastando dinero, que hace bien poquito que en esta misma mesa tratábamos ese tema y hasta qué punto algunos de esos tramos estaban efectivamente paralizados. Pero si es que y en Navarra no había nada que ver. Pero no es el tema del TAP, el debate ahora mismo sobre la mesa, es la mesa de la función pública y cómo, si finalmente se puede llegar o no se puede llegar a un acuerdo y hasta dónde se puede llegar a tensar ese conflicto, recordando que la semana que viene tenemos una huelga general sobre la mesa. Óscar, ¿se va a tensionar todavía más? Vamos a ver, tensionar o no tensionar, cada uno va a responder... Es decir, que es que hay el momento en el que puede llegar a romperse la cuerda. Es que yo creo que en muchos sectores, en el metal, en Guipúzcoa, en el metal, está rota ya. O sea, te quiero decir que no hay una voluntad. En la función pública me refiero. En la función pública. Pues en la función pública hemos visto cosas pues que eran impensables. Hemos visto acuerdos en minoría del gobierno con ELA, hemos visto acuerdos en minoría del Partido Nacionalista Vasco con comisiones obreras en la Mesa General de la Función Pública, hemos visto de todo. Pero yo creo que ahora mismo, si no es objeto de debate lo de la media hora, yo creo que no va a haber. Lourdes. Si no se pone encima de la mesa, ¿no? Hay otro debate encima de la mesa. En el calendario que el otro día trasladó el gobierno vasco, bueno, el Endacari y el PNV a los partidos en la cumbre del Endacaricha, uno de los aspectos a acordar en julio, fecha julio, es una... me gustaría haber traído el papel, me lo he dejado en el bolso con la palabra exacta, pero digamos una reformulación, remodelación, racionalización de la administración pública. Veremos en qué se traduce eso, pero eso tiene que ver con esto. Tenemos 70.000, no tenemos la ratio, hay comunidades autónomas que tienen una ratio de funcionarios por habitantes insoportable. Extremadura, por ejemplo, pero es que hay 70.000 funcionarios en Euskadi. Y somos unos 2 millones y medio. Es que igual nos deberíamos preguntar, y luego también nos deberíamos preguntar de qué modo se ha ejercido la función pública y políticamente cómo se ha concebido la función pública, que en la mayoría de los casos políticamente se ha concebido como una forma última de clientelismo. Pues el tema de la racionalización, no sé si vas por ahí por el hecho de que pudieran destruirse empleos públicos. Me gustaría recordar en este momento... Eso, pero no sé porque se va a traducir. Precisamente el consejero Aburto hacía estas declaraciones hace bien poquito los micrófonos de Radio Euskadi diciendo que eso no se iba a dar, que no se iba a destruir empleo público. Le escuchamos. Si miramos lo que está ocurriendo en otras partes con el sector público, vemos que una estrategia seguida por muchos gobiernos es la disminución del mismo, ¿no? En este caso, en Euskadi, el compromiso que ha asumido este gobierno es que el empleo público, que las plantillas de la Administración no disminuyan. Claro, en este caso no estamos hablando de los eventuales. Quizá pudiera estar refiriéndose el consejero Aburto al hecho de que en otras comunidades hay servicios públicos que se están privatizando y por lo tanto se han llegado ya a despedir a personas, a funcionarios públicos. Claro, tenemos el ejemplo de Madrid, de la Comunidad Valenciana, y yo creo que la pregunta además iba orientada en ese sentido al consejero. Si el modelo de otras comunidades se puede extrapolar y trasladar aquí. Bueno, yo creo que ha sido contundente, ha sido contundente. Ahora bien, bueno, es cierto que tenemos una administración que hay que revisar, las competencias hay que también revisarlas. El gobierno especifica un poquito qué revisar. Bueno, pues porque claro, a ver lo que revisar, dice esto, racionalizar. Está el debate incluso en la mesa de partidos, el revisar la administración, las competencias, la famosa LTH. En un futuro yo creo que únicas, cercano habrá que abordarlo. Bien. Pero a lo que me quería referir, bueno, 70.000 funcionarios son muchos pocos. Pues probablemente hasta ahora
han sido los necesarios y suficientes. A partir de ahora, si hay que racionalizar la economía, el gasto, el nivel de ingresos, por cierto, llevamos un año en el que ha caído la recaudación, creo que es un 3,8%. Bueno, pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. No para cortar cabezas, como se dice coloquialmente, entre el funcionariado, pero sí para ver a futuro la necesidad de OPEs, hasta qué nivel, hasta qué volumen. Todo esto hay que abordarlo. Optimizar los recursos, que suele decirse dentro de la empresa pública y también dentro de la empresa privada. No obstante, no hay que olvidar que es el dinero de todos. Manolo. Yo lo que creo que ha hecho el consejero Aburto es recalcar el mensaje del gabinete Urkullu, que es mostrar ese compromiso de mantener el empleo, de mantener el empleo estable y efectivamente la plantilla fija. Sí. Y efectivamente en lo que radica la cuestión principal es saber si esa bolsa de empleo temporal a cuántos funcionarios alcanza. No sé si las últimas OPEs habidas en los últimos años, que muchas veces te puedes preguntar si hemos llegado a esta situación a cuento de qué venían, pero no sé si esas últimas OPEs arreglaron la situación o la entorpecieron. Entonces, yo creo que ahora mismo el Gobierno lo que tiene que hacer es... ¿Crees que se han hecho demasiadas? Hombre, la última se hizo el año pasado, la hizo el Gobierno de Patxi López en un momento que fue considerado una rareza, por no decir que es una bilbainada. Sí, además era una OPE... Tal y como estaba ¿Por no decir, perdona? Una bilbainada. Es que no te había oído bien. Luego no han sido adjudicados los puestos. Es que es imposible. En sanidad y educación hay gente que sacó la plaza y está ahora mismo mirándolas. Lo que hay que intentar ahora es que las administraciones públicas no destruyan empleo. Crearlo no lo van a crear, es que eso estamos todos de acuerdo. Pero, que en Óscar, la actual coyuntura yo traslado la pregunta, no se puede crear. ¿Es necesario revisar si son necesarios 8.000 agentes de la Ertzaintza en Euskadi sin ETA? Y seguramente pues es un debate que nadie se atreve a poner sobre la mesa. De las 5 personas que estemos aquí diremos que posiblemente sobran ertzañas. No, pero de todos modos es muy fácil decir que hay que reducir por reducir. Es decir, lo que hay que fijarse en que hay 70.000 funcionarios y que no es una cifra descabellada. Eso partiendo de esa base. Pero vamos a ver, el funcionario trabaja siempre por una RTP, una relación de todo el trabajo. Cada uno tiene que saber exactamente qué función tiene en la administración pública vasca. Pero es que las funciones, las RTPs que están ahora mismo, ves algunas de ellas y son totalmente incongruentes. Bueno, estamos hablando de cifras, 70.000 funcionarios vascos, 30.000 están nada más y nada menos que en Osakidecha, y el consejero Darpón les hacía y les emplazaba a ese personal que, recordemos, en algunos casos está haciendo concentraciones, manifestaciones, etcétera, un esfuerzo pero temporal. Le recordamos sus palabras. Vamos a continuar pidiendo un esfuerzo importante a los trabajadores del sistema sanitario, pero entendemos que es necesario, que es un esfuerzo temporal, que cuando teníamos una situación económica mejor, mejoramos sus condiciones laborales de forma notable y que ahora a todos nos va a tocar arrimar un poco más el hombro. Es decir, estamos hablando de arrimar el hombro de una manera temporal. Pero cuando mejoren la cosa iremos a... Sí, pero eso me recuerda a mí lo del ministro Montoro, ¿no? Subo los impuestos, subo el IRPF, subo el IVA temporalmente, en un año creo que lo podremos bajar, pasa un año y se va a quedar coronito. Esto es exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, que creo que hay 3 cosas que efectivamente deberían estar blindadas hasta el límite de nuestras posibilidades, que son la sanidad pública, la educación y todo lo que tiene que ver con las ayudas a los más desfavorecidos, que eso me parece lo más eso debería estar metido en una urna e intentar preservarlo hasta donde podamos. Por ejemplo, hay una carta de servicios sociales aprobada por ley desde hace unos años. No está desarrollada por las diputaciones y el Gobierno. Con lo cual es más que probable, esto es una afirmación que la hago sin poderla verificar, pero es probable que haya servicios que se estén duplicando, que no hay una ley municipal que tampoco haya establecido una carta de cómo financiamos a los ayuntamientos para prestar determinados servicios para evitar... Ya se ha estudiado bastante bien la duplicidad, ¿no? Bueno, se ha estudiado, pero una comisión parlamentaria que no tiene pero quiero decir que al final eso no se está traduciendo en que realmente... Porque cuando se habla de la racionalización de la administración también estamos hablando de eso, de que al final se intente buscar las vías, no solo que no dupliquen servicios, sino que sean más efectivas para que con los recursos públicos que tenemos podamos seguir prestando, y yo estoy segura de que podemos ganar en eficiencia. Las duplicidades sí caerían puestos públicos. No necesariamente. Lo que sí caería seguramente es la defensa partidaria y política de determinadas cuotas de poder que en nuestro caso tienen que ver con una arquitectura institucional que ha funcionado muy bien
en épocas de abundancia y cuando estaban gobernadas todas las instituciones por una única sigla política. Lourdes, creo que debes diferenciar entre Osakidetza y el resto de las empresas públicas. Dudo mucho que haya duplicidades en Osakidetza, y de hecho lo que se ha hecho en los últimos años en Osakidetza precisamente ha sido ajustar las plantillas al máximo, tanto en atención primaria como en los propios hospitales, cosa que por cierto puede ir en detrimento de la calidad sanitaria que se ha dado en Euskadi. Como prueba, digamos que en los índices que miden el nivel de calidad de la sanidad... Seguramente podríamos trabajar de manera más eficiente. Pues es algo incomprobable. Todo se puede hacer más eficiente, pero creo que tiene razón. Porque con dinero, lo cual con dinero no lo estamos haciendo eficiente. Lo cual dice que no lo estamos haciendo ahora. No, lo que dice es que en las épocas de bonanza, cuando tenemos recursos, es más fácil que todos incurramos... Bueno, pues en situaciones que la disponibilidad presupuestaria las permite, y no es que se pierda efectividad, pero es que puedes cubrirlo todo porque tienes dinero para poder hacerlo. Yo no estoy de hacerlo. acuerdo en que Osakidetza se tenga que mantener tal y como está ahora. Yo creo que sí que es efectivo hacer una racionalización en parámetros de eficiencia, etcétera, etcétera, pero no de pérdida de puestos de trabajo y no de privatizaciones. Se puede hacer dentro de la propia Osakidetza. Nadie está diciendo esto aquí, ¿eh? Nadie está diciendo eso. Yo creo que cuando o sea, la sanidad pública ha dicho que eso debería estar como está concebida. A mí las privatizaciones en la sanidad y, por ejemplo, el modelo de Madrid me parece aberrante. Pero el modelo de Madrid se hace para ahorrar dinero, ¿eh? Se supone que falta dinero. Sin embargo, se han escuchado voces que dicen que ocurre todo lo contrario. Y estamos hablando de la destrucción. En este caso, decía Darpón, decía Aburto, que no se va a producir destrucción de empleo en la plantilla fija del funcionariado, pero donde sí se va a destruir empleo, y esto lo dice CEBEC, la patronal vizcaína, es precisamente en este territorio. Cerca de 10.000 puestos de trabajo podrían perderse a lo largo del año. Eran palabras de Jesús María Vázquez Egusquiza, ya a esta hora, expresidente de CEBEC. Vizcaya seguirá en recesión en 2013, con una previsión de caída del Producto Interior Bruto de un menos 1,2 y una destrucción de empleo de 10.000 trabajadores. La caída de la producción, una vez más, se le achaca el hecho de que puedan estar en peligro esos 10.000 puestos de trabajo para un territorio como Vizcaya. Sí, a ver, aquí cada uno lleva el agua a su molino y arrima el ascua a su sardina y todos los dichos que tú quieras. Y es posible... ¿Crees que no ha caído la producción lo suficiente para que 10.000 personas se vayan a la... y está cayendo, y además es posible que CEBEC tenga los datos necesarios para tener una previsión más o menos real. No digo que no, pero también tiene que ponerse en la tesitura CEBEC de advertir de que esto puede ser grave, que lo puede ser, efectivamente. A mí me parece que como advertencia no está mal, está en su papel, tiene que hacerlo, ¿por qué no? Lo que me parece más preocupante es las soluciones que propone la patronal pues para evitar esos 10.000 puestos de pérdida de empleo. Hay que ser más competitivos, hay que bajar los salarios, hay que trabajar más horas, hay que tener más flexibilidad. De esta tertulia. Precisamente ayer conocíamos un estudio de ADECO, y cito la fuente porque me parece muy importante, que es una empresa de trabajo temporal, el hecho de que en Euskadi se tenían los sueldos brutos más elevados de la comunidad autónoma. Sí, también la carestía de vida más alta de todo el Estado. Aquí pagamos más por la bolsa de la compra que, no sé, los niveles adquisitivos eran más bajos. Claro. Pero los esfuerzos a los que hacía alusión Manuel por parte de la patronal... Pero es que lo curioso es que la patronal también en los tiempos de bonanza también aprovechaba para soltar la necesidad esa de reducir los sueldos, que no solo ha sido ahora. Quizá en aquellos años lo dijo con la boca un poco más pequeña, pero ahora como solución desde luego no. Imaginemos una hipótesis de que un sindicato, por ejemplo, ELA, y es más que una hipótesis, dice, bueno, los puestos de trabajo en Vizcaya, pues podemos perder cerca de 9.000 puestos de trabajo en el 2013. Y la solución, la receta, no es bajar los salarios, sino ser más competitivos desde otras recetas, porque ya se ha demostrado que reducir salarios, meter más horas, no pagar las horas extraordinarias, etcétera, etcétera, nos ha llevado a donde estamos. Y el sindicato plantea, la comisiones UGT, en su centro de estudios, dice, bueno, como esto no ha funcionado, la receta es la siguiente: para ser más competitivos, la gente, los trabajadores y trabajadoras tienen que estar más de acuerdo con la empresa, tienen que trabajar más siempre pactado con la empresa, etcétera, etcétera. Eso
a CEBEC y a Confebask no le gusta. Bueno, vamos a ir un segundito a hablar con África Baeta sobre los titulares del Teleberri, pero antes me gustaría primero lanzar nuestro número de teléfono, el 902-540-541, porque sabemos que los temas de empleo os afectan, os tocan y queréis hablar sobre ellos, y también sobre el tema de las subordinadas de Fagor y de Eroski y de ese informe de Kontsumobide que analizaremos a lo largo del programa. Pero primero, África Baeta con el Teleberri. Adelante, compañera. Gracias, Adela. Una mujer de 26 años ha sido asesinada esta madrugada en Llodio, supuestamente por su marido de 49 años, que ya ha sido detenido. Según el gobierno, no se conocían denuncias previas ni existían datos que hicieran sospechar de malos tratos. Impresionados seguimos también por las imágenes que hemos visto en las últimas horas en Londres. La alerta es máxima después de que un soldado fuese decapitado en plena calle al grito de Alá es grande. Este acto terrorista, se lo ha considerado el gobierno británico, ha provocado una ola de violencia y a estas horas hay una reunión de urgencia para analizar cuál es la situación. En el Teleberri de hoy analizaremos las consecuencias que está teniendo el mal tiempo en Euskadi. Las cosechas se están retrasando. Ahora es tiempo de plantar tomates o pimientos, pero la falta de sol está perjudicando los cultivos. Vamos a estar con un productor de pimientos de Guernica en Astigarraga que ve cómo está peligrando su cosecha. Tampoco hay anchoa porque necesita aguas más cálidas de las que hay ahora mismo. Todo ello deteniéndonos en el Sherpa Summit en Bilbao, un encuentro de expertos internacionales de primer nivel que discuten sobre la próxima generación de aplicaciones para móvil. Pero simplemente es una pincelada de todos los temas que tenemos preparados y que ampliaremos a las 3 de la tarde. Adela. Pincelada que nos ha dibujado perfectamente el cuadro del Teleberri. Es que recasco, África, agur. Y estamos aquí hablando del empleo, de la destrucción del mismo, de las previsiones que hace CEBEC, pero también queremos poner ese brote, ese puntito para la esperanza, ya que en el tiempo, por ejemplo, no la tenemos, en el trabajo. El emprendizaje parece ser, bueno, pues una palabra que algunos consideran que está muy manida, pero a la que hay que dotar, porque al final es por los pequeños emprendedores, gente que tiene una gran idea y que la puede desarrollar, que puede sacar puestos de trabajo adelante, consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Manolo. Yo estoy completísimamente de acuerdo, de aquí a Lima, con que el emprendimiento es una de las soluciones. No voy a decir que sea la única, y la prueba está... lo tengo que decir en mí mismo, que acabo de crear con 3 compañeros periodistas, que por cierto, el sector del periodismo, para el que no lo sepa, está fatal y es uno de los más afectados por la crisis. Pues acabamos de crear una empresa de comunicación. Una empresa que damos soluciones de comunicación a empresas y entidades, ¿no? Una pregunta respecto a este tema, porque también cuando se habla de emprendizaje, es que en las grandes instituciones se les llena la boca con la palabra, por aquello decía lo de manido, pero luego a la hora de conseguir las ayudas, ¿es fácil conseguir ayudas? ¿A la hora de conseguir un préstamo en un banco es fácil? Puedo hablar por mi caso y por quizá otros que puedo reconocer. Ayudas hay. Sí es verdad que un emprendedor no puede estar esperando a las ayudas como solución para que su empresa salga adelante, pues porque la ayuda no es gran cosa. Pero bueno, puede ayuda, por supuesto, puede tapar un cierto agujero, puede cuadrar las cuentas en un determinado momento. Es que hay veces que las ayudas no son solamente económicas, igual es una ayuda pues que te lleva la contabilidad, que te hacen un plan de negocio, etcétera. En nuestro caso ahora mismo, hemos llevado a cabo el proyecto Condema, que es una sociedad pública de la Diputación de Vizcaya, nos ha facilitado todo un asesoramiento a lo largo de varios meses, al mismo tiempo nos ha cedido un local y al mismo tiempo nos está tramitando una serie de ayudas. Los primeros pasitos, ¿no? Los primeros pasitos, y no solamente DEMA, somos sociedad laboral, ASLE, que es la Asociación de Sociedades Laborales, también nos ha ayudado a dar todos esos pasos más legales quizá y también a tramitar una cierta ayuda. Falta el crédito. Bien, eso es otra cuestión. Hay empresas y empresas y hay las que efectivamente necesitan un crédito y un gran crédito. El 100%. Depende del sector. Que 2 o 3 empresarios arrancan. Es decir, un pequeño emprendedor como tú que puede dar trabajo a 3 o 4 personas o otra empresa más grande, ¿no? Porque depende del crédito, y esto es lo fundamental. Si efectivamente necesitas un gran préstamo, pues ahí una inversión en material, en maquinaria, depende del sector, claro. Depende de muchas cosas y efectivamente es donde vienen los problemas. Ya se está diciendo, ¿no?, que cuando por fin fluya ese crédito se solucionarán los problemas. Hablemos con la Merkel directamente y que directamente nos rescate, venga, 100.000 millones y todo solucionado. Hombre, pues seguramente no sea tan fácil. El caso más flagrante, y lo conocíamos de boca de África Baeta, era esa empresa catalana, si no me equivoco, que había hecho una bicicleta que era un diseño estupendo y maravilloso, que había ganado un premio
y luego no tenía dinero para poder fabricarla. Es decir, ahí estamos hablando de grandes ideas, de grandes emprendedores y luego, ¡puf!, se quedan en un bluff, Lourdes. Bueno, pero no olvidemos que esto de las grandes ideas necesita que alguien te las compre. Sí. A mí el emprendizaje me parece uno de estos palabras estupendos que nos hemos inventado. De hecho, perdona, Lourdes, yo esto porque soy periodista lo digo, la palabra emprendizaje no existe, no está existe, reconocida. es horrorosa y viene a ser lo que ha sido, búsquese usted la vida cuando te... Entonces, ¿cómo tradicionalmente en este país se ha buscado uno la vida? Pues montabas un bar o te hacías taxista, que solía ser la cosa. Pero esos también son emprendedores, ¿eh? Absolutamente. Aquella pequeña empresa, aquel bar que, bueno, haciendo innovación, era una broma y naturalmente los taxistas nos ayudan muchísimo a los periodistas y bueno, y que vamos a hablar de los bares de este país. Bien, no, lo traía un poco al lado, digamos, más frívolo del tema, porque a mí se me parece que se está frivolizando mucho con el tema del emprendizaje. Se está intentando plantear en un momento en el que no hay respuestas para casi nada como la gran panacea y creo que en muchos casos se están alentando expectativas que luego no se corresponden ni con las potencialidades del mercado ni con la propia supervivencia de esas empresas. Es decir, cuando uno emprende un negocio y sobre todo entre la gente más joven que puede, digamos, tener una menor experiencia profesional y vital, uno tiene que preguntarse si realmente... Luego te puede ir mejor o peor, puedes encontrar financiación o no, ese es otro debate. Pero tienes que preguntarte realmente si esa idea estupenda que tienes va a tener un mercado para que tú puedas sobrevivir. Y luego que una empresa no se monta de la noche a la mañana. Esa pregunta entra dentro del ABC de ese proceso de Pero ¿cuántas pequeñas empresas conocemos que han partido basándose en subvenciones y en la pervivencia de subvenciones? Y eso en realidad no constituye un negocio viable, un negocio que tenga un mercado que te valga para sobrevivir, porque al final uno monta una empresa para sobrevivir como buenamente puede. De ayudas económicas son esos primeros pasitos que yo comentaba, ¿no? El empezar a andar. Vamos a ver, antes lo de buscarse la vida, yo creo que son cosas muy diferentes. Las grandes ideas... alguien ha nacido de la nada, tuvo una gran idea y la puso en marcha desde el principio con mucho trabajo y tal. Eso no es el emprendedor que ahora. Ahora el emprendedor es, se me ha caído el techo, me he quedado sin trabajo, soy una persona que en el ámbito donde movía antes no me puedo mover porque el trabajo no existe y creo solo o con una serie de compañeros, que también les ha pasado lo mismo que a mí, creo algo que antes estaba cobrando de terceras personas y ahora me pongo autónomo o hago una empresa. Eso es lo que está funcionando. Pero digo porque la gente conozca que antes era una cosa y ahora es a la fuerza obliga. Hay que apostar por un emprendizaje basado en la exploración sostenible, basado en la exploración del mercado, en atinar, introducirte en un nicho donde hay empleo, donde hay posibilidades de éxito. El 90%, y eso hay que decirlo también. Hombre, en ese tipo de agencias, como tú has mencionado, DEMA, BEAS, etcétera, que en cada realidad hay una pequeña fundación o un asesoramiento, que lo primero que vas a hacer no te dan la ayuda si no ven que es viable. Es decir, primero dicen, oiga, señor, usted que hay que poner en marcha y si no, no te doy dinero ni ayuda. Si te la metes, pues ahí te quedas, no te creas. Vamos a ver, que lo que hacen las instituciones y lo que hace este tipo de empresas para municipales, para provinciales, para diputados, etcétera, etcétera, lo que hace es asesorarte. Luego viene lo más difícil, que es el mercado. Yo no estoy de acuerdo. La lucha, pero eso le pasa a todo el mundo. Perdóname un segundito, en este momento me gustaría recordar nuestro número de teléfono, el 902-540-541, porque vamos a hablar de esas subordinadas emitidas por Fagor y Eroski, de plena actualidad, porque esta misma mañana estaba previsto que se hablara de ellas en el Parlamento Vasco. Enseguida vamos a conocer esa última hora. Precisamente ayer se planteaba en comisión una pregunta por parte del Partido Socialista a Belén Greaves, la directora de Kontsumobide, en referencia a aquella entrevista que ofreció en un medio de comunicación, bueno, según los detractores, diciendo que se posicionaba a favor de las entidades emisoras Fagor y Eroski. Hemos conocido también el hecho de que Kontsumobide considera que la información de las entidades emisoras no fue lo suficientemente clara y no se podía entender después de leer el folleto que esas subordinadas fueran eternas, perpetuas, vamos a decirlo así. Y decía lo de la última hora porque subrayo el hecho de que estaba previsto que se hablara en el Parlamento, porque al final, Gorka Vallejo, ¿ha sido así? Finalmente, Adela, no ha sido así, Arratsaldeon, porque el punto número 2
del orden del día de hoy ha sido pospuesto. En ese punto precisamente estaba previsto que se debatieran en la Cámara las mociones de UPyD, de PSE y también de EH Bildu relativas a las aportaciones financieras. Desde UPyD tenían la intención de pedir soluciones para los afectados por estas aportaciones de Eroski y de Fagor. Mientras tanto, en el Grupo Socialistas Vascos querían debatir sobre las declaraciones a las que hacía referencia tú ahora mismo de la directora de Kontsumobide. Unas declaraciones en las que Greave aseguraba que tanto Eroski como Fagor habían comercializado de forma correcta estos productos financieros. De momento, Adela, no podemos decirte en qué momento exacto se va a debatir ese punto, pero vamos a estar muy pendientes de ello aquí en la redacción de ETV Hoy, y también pues porque hay 40.000 afectados por estas aportaciones, por estos productos financieros, y el debate está abierto y sobre la mesa. Desde luego, es que ricasco, Gorka. Insisto, ¿no? Del teléfono 902-540-541 son 40.000 los vascos y vascas que habrían invertido en este tipo de subordinadas, las que han denominado en algunos casos, no siendo lo mismo, las preferentes vascas. Me gustaría recordar algunas de las palabras de Belén Greaves, la directora de Kontsumobide, en la comisión que les citaba ayer. No quería hablar sobre la entrevista, le escuchamos. El hecho de que todas las personas consumidoras refieran que las características del producto se dieran a conocer verbalmente por parte del comercial y que la gran mayoría de ellas hablen sus reclamaciones del hecho de que el producto les fue vendido con la seguridad de poder recuperar todo el nominal en un plazo máximo de 5 años, induce a pensar que al menos se dieron problemas en el proceso de comunicación, puesto que los receptores de la misma no entendieron el significado de la información que supuestamente envió el emisor. En base a la información contenida en estos folletos, cabría concluir que es difícil que una persona consumidora medianamente informada podría haber deducido tan solo de la lectura de los mismos que se trataba de un producto a perpetuidad. No eran estas las declaraciones a las que me refería. Sí, en este caso hablaba Belén Greaves del hecho de que no se había informado bien a esos clientes y en que en algunos casos la información que se había dado era de forma verbal, que no se había presentado el folleto y que aunque se hubiera presentado el folleto, la letra, el contenido era lo suficientemente confuso como para que nos hubiéramos enterado de qué estábamos firmando. Juan Carlos. Por lo menos ha reconocido que se desinformó a los 40.000 afectados. Es que no, en primer lugar, efectivamente, en algunos casos no hubo ni siquiera folleto de por medio, o cuando se le trasladó al cliente ya había firmado y ya estaba metido en una preferente subordinada. Claro, pero es que la gravedad de las declaraciones de Belén Greaves, quien ayer, por cierto, llevó todo su orgullo a esa comisión, lo podía haber dejado un poco de lado. Lo que se denomina mano izquierda existe y que lo tenga bien en cuenta la presidenta, la responsable de Kontsumobide, pero es que la gravedad de las declaraciones en la entrevista radican en que ella asumió que Eroski y Fagor, aunque trasladasen la intermediación a tres bancos, a dos bancos y una caja, eran los responsables últimos de que esos productos estuviesen bien transmitida la información, aunque delegue. Y ayer tuvo una oportunidad de oro para decir, señores, me equivoqué en la transmisión de la idea que yo quería ver. Creo que tenemos ahora reflejado mismo, en la entrevista. Creo que tenemos esas declaraciones a las que hacía referencia hace un segundo yo y que estabas tú citando. Respecto a esa entrevista, quizá no era el mejor momento para haberlo hecho, aseguraba Belén Greaves. Nunca debí pronunciarme públicamente al respecto. Yo misma me he hecho una enmienda a la totalidad a esa entrevista, cuando he dicho que no era ni el momento ni el lugar de realizar esa entrevista. De alguna manera reconoce el hecho de que no tenía que haber y el hablado. lugar, No, el contenido. El problema es que en este caso, en la enmienda a la totalidad que Belén Greaves dice que se hace a sí misma, le obligaría a dimitir. Yo es que creo francamente, francamente no, pero no solo por esa frase. Hay otros contenidos en esa entrevista donde digamos que existe un cierto desconocimiento, por decirlo de alguna manera, de la materia tan sensible de la que se está hablando. Yo creo que si ella, yo creo que sí, pero es que al final vamos a ver, o sea, estamos inventándonos una nueva forma de perdón público, que es que yo pido perdón y como pido perdón, pues ya anulo cualquier asunción de responsabilidad. En las que ni siquiera se pide disculpas. No, pero en este caso quiero decir, a ver, Belén Greaves tiene una responsabilidad pública. Esas declaraciones, en tanto que su función primordial es mediar, nunca las debería haber hecho. Si ella asume que cometió un error, yo creo que la única derivada posible es que evite la reprobación, porque es que, hombre, que te reprueben en el Parlamento es un desdoro. O que el gobierno tome, o que el gobierno tome una determinación al respecto. Digo, la secuencia lógica de su propia argumentación. Claro, y luego entrando al otro argumento, me parece que, claro, o sea, es que
ni siquiera los folletos sirven para explicar lo que ha pasado. Es que seguramente los folletos eran todavía peores que la explicación que te da alguien de viva voz, porque esos folletos son Lourdes, incomprensibles. Sin restarle importancia a unas declaraciones que nunca tuvo que haber hecho, como ya lo reconoció la propia directora de Kontsumobide, pero es que le estamos dando más importancia al árbol que al bosque. Es decir, estamos guiándonos por unas declaraciones que tienen su importancia. Es un poquito como la cumbre del gobierno cuyo propuesto el partido. Del bosque se ha hablado mucho ya. No es cierto. Ella dice en esa entrevista que Fagor... No, Manolo, perdona. Aquí quien opina es Kontsumobide. Pero y aunque ella tenga un peso político responsable, desde luego que sí. Pero la directora de Kontsumobide dice que Fagor y Eroski hicieron las cosas como tenían que hacerlas, y ayer en la comisión dice que no las hicieron como las tenían que hacer. Eso no es el bosque, esos son los árboles. Adela, yo creo que hay, otra cosa son las subordinadas, Fagor, Eroski. Pero la actuación de Belén... Pero yo ahora voy a intentar hablar de lo que ha hecho y no ha hecho Belén Greaves. Belén Greaves, que es una persona con una dilatada experiencia política y en la gestión, ha cometido un error, porque yo creo que no ha calculado dónde está. Ella está en el Instituto Vasco de Consumo. El Instituto Vasco de Consumo es como la OCU, por decirlo de alguna forma, es donde la gente va y tiene que mediar y no en ningún caso puede actuar de parte. Y lo que ha demostrado Belén Greaves es actuar de parte. Entonces, no solamente ella sale perjudicada, que es más que evidente. Yo creo sino que el propio Instituto Vasco de Consumo sale muy perjudicado. Óscar, ¿en qué tono dijo aquellas palabras de que...? No, pero si ella ha asumido, es decir... Sí, la enmienda a la totalidad a sí misma se la ha hecho y de forma pública, que también hay que recordarlo. Pero es que además la enmienda a la totalidad se la hace no porque lo verbalice, sino porque dijo que estaban las cosas bien hechas, conforme a la legalidad, es cierto. Esa parte es cierto, porque efectivamente las condiciones legales, otra cosa es lo que decíamos la semana pasada, hace 2 semanas, que este producto no debe, yo creo que financieramente no debería existir. Me parece que eso debería suprimirse y ya está. Pero es que ella misma admite ayer que no se han hecho las cosas bien. Por parte de H. Bildu, que apoyó en algún momento al Partido Nacionalista Vasco para que Kontsumobide fuera finalmente el órgano que gestionara esta cuestión, se le achacaba, decía por parte de la formación de Abertzale, el hecho de que Kontsumobide había perdido su, digamos, neutralidad a la hora de tratar este asunto. Pero estamos hablando de la neutralidad de Kontsumobide, que es, vamos, entiendo, una entidad con profesionales que conocen el tema y que pueden elaborar un informe y un dictamen interesante. Aquí no hay que olvidarse... Manolo, y más técnicas. Es que ¿por qué vamos a tener que pagar un Kontsumobide si posiblemente igual no valdría con ir a la OCU? No haya dicho lo que dijo... Kontsumobide sigue siendo el centro emisor de esos dictámenes. Belén Greaves es solo, entre unas grandes comillas, es solamente un cargo público dentro de un gran organismo como es la Dirección Vasca de Consumo. Su opinión la tiene sí o sí, la diga o no la diga. El fallo es haberla dicho, haberla plasmado en una entrevista. ¿Y te parece poco? A ver, que no es poco. Pero por suerte, por debajo o por encima de ella hay un organismo de control que es el que está dilucidando al final lo que ha dado como resultado. Que resulta que estas subordinadas, han sido mal informadas y se les ha metido pero la como equidad, si hubiera conocido no se sabría de qué estábamos hablando. Ha mutilado la equidad necesaria para llegar a una solución justa para los 40.000 afectados. Por parte de la oposición se le ha criticado mucho. Vamos a escuchar a Charo Sarasua del PS. Vamos a escucharle. Usted en esa entrevista dijo que lo hicieron bien. ¿Es propio que una persona que dirige el instituto diga eso? ¿Es adecuado que una persona que representa un órgano que tiene asignado una función de mediador se posicione? Y usted, está torpedeando el trabajo de este Parlamento y el trabajo también con sus declaraciones de los propios trabajadores de Kontsumobide. Sin embargo, Kontsumobide está emitiendo esos informes que creemos que son viables, que son efectivamente puestos sobre la mesa. Insisto, no es por quitarle importancia, pero al final lo que realmente importa es el informe final de Kontsumobide en relación con las subordinadas. Es decir, que dice
que efectivamente no fueron bien informados. Es lo mismo que las preferentes de los bancos y al final, aparte es un poco lo que decía Lourdes, que es un producto financiero completamente, desde el punto de vista ético, nefasto, obsceno, reprobable, llamémosle todos los calificativos que queramos, pero al final, no solamente desde el punto de vista ético, yo creo que esto al final evidentemente va a tener una repercusión judicial y esperamos, como en el tema de las preferentes y subordinadas, productos bancarios solamente, al final que caiga en la justicia y que vayan solucionando. El problema es cuándo y cómo y si serán pocos a pocos los casos, pero que vayan solucionándose en definitiva. Carmelo Barrio, del Partido Popular, también hablaba sobre quién le está asesorando a Belén Greaves. Aparte de habérselo buscado, además alguien le está asesorando a usted muy mal. Y con su actuación, incluso le ha dado al caso de las aportaciones subordinadas una dimensión que no tenía, ¿no? Usted se equivocó, pues eso se reconoce, se piden disculpas, pero usted está, no sé, me da la sensación de estar persistiendo en la equivocación. Es como está generando, señora Greaves, una bola de nieve en relación con su actuación. Se está redimensionando este tema que ya, vamos, per se, es lo que estabas comentando tú, Manolo, es algo que afecta, atañe al bolsillo de 40.000 vascos. 40.000 yo creo que habría que matizar y decir hasta posiblemente 40.000, porque creo que no lo sabe. Nadie lo sabe. Son 35.000. Pero es que dudo mucho de que sean... Ahora mismo, ¿cuántas reclamaciones hay en Kontsumobide? No llegan a las 500. Sí, 400 y pico. Y con las declaraciones de la directora... De Belén Greaves menos. Igual hay que ir a la OCU a ver cuántas hay. Claro, es que también se plantea la gente... Viendo que alguien juega de parte, pues ¿para qué vas a presentar una reclamación? Pero quiero decir evidentemente que hablar de 40.000... está más en consonancia. También el Ararteko está estudiando este tema. Que habla de que se aprovecha de la confianza de las personas, no existe una publicidad, no existe un entendimiento por parte de aquellas personas que les vendes el producto financiero, etcétera, pues evidentemente sí. Pero yo insisto, es que Kontsumobide, tal y como está ahora, yo personalmente, como un ciudadano, me lo pensaría mucho. ¿Y dónde irías? ¿Dónde irías entonces? Pues es que igual hay que ver que si Kontsumobide se comporta así, ¿por qué no vamos a otro sitio? Y estamos... ¿A qué otro sitio? ¿Una asociación de consumidores? No, en el Estado hay una comisión formada que lo dirige Elvira Rodríguez, la presidenta de la CNMV, constituida para intentar discernir aquellos casos donde evidentemente hubo un abuso, pues porque las personas no estaban en ningún caso por sus conocimientos financieros capacitados para determinar el tipo de producto que estaban firmando, aquellos otros casos en los que evidentemente puede haber una reclamación excesiva y para intentar llegar en ese terreno político basado en un pacto PSOE-PP en el Congreso, intentar llegar a un acuerdo extrajudicial, porque claro, la maralla judicial al final se puede acabar haciendo justicia, pero una justicia lenta, pagada y con riesgo puede acabar siendo... Y si no acudir al arbitraje, que es lo que se está proponiendo, puede acabar siendo incluso perjudicial para los potenciales. Bueno, pero en este caso estamos hablando de un instituto público que se perfila como mediador para encontrar una solución a unos problemas privados de consumo, pero está parapetando, ¿no?, de alguna manera los derechos de esas personas. Me pregunto qué habría pasado si Belén Greaves, en lugar de posicionarse, por decirlo de alguna manera, a favor de, o creyendo que eran legales y hasta éticos, las subordinadas de Fagor y Eroski, hubiera dicho ya de primera, sin el análisis previo, de efectivamente los trabajadores han sido engañados tal cual. Pero es que ese es el quid de la cuestión, claro. Manolo, si hubiese dicho... No tengo el informe todavía de los técnicos, no me puedo posicionar. Pues ese es el error, ¿no? Sobre todo porque el posicionamiento y sobre todo por el tipo, vamos a decirlo todo claramente, por el tipo de empresas que son, por la relación que pueden tener con determinados sitios de poder, sitios políticos, etcétera, etcétera, puede ser entendido como que estás jugando una partida que no te corresponde. Entonces, no te metas y digas, mira, en tanto en cuanto estoy de acuerdo, los técnicos no decidan, pero es que lo que ha hecho es todo y ha jugado de parte. Y eso es lo que no puede hacer un Instituto Vasco de Consumo. A ver, que estoy de acuerdo, pero también creo que no debemos darle una importancia
Extraordinaria. Extraordinaria porque al final los resultados de Kontsumobide son los que son. Es que tu ejemplo no sirve, Manolo, porque aquí hay 40.000 afectados. Hay unas personas que objetivamente se han visto afectadas. Luego, por un producto tóxico. Si queréis, vamos al caso concreto de quiénes son los afectados, cómo son. Y luego otra cosa. Muchas de las personas que las compraron eran miembros precisamente de esas cooperativas. Y luego otra cosa, por devolverlo al debate anterior, la racionalización de la administración pública también implica que seamos muy rigurosos en la fiscalización de quienes, con el dinero de todos, ejercen cargos públicos y cómo ejercen sus responsabilidades. Pero a ver, si me dijerais que efectivamente sus declaraciones han influido en el análisis y el informe definitivo. Pero no solamente influye en este caso, influye en todos aquellos casos que reconozco el error, que reconozco que es un error como lo ha reconocido la propia directora. No es a más, os hago otra pregunta. 13:55 de la tarde. ¿Consideraríais un error que Aznar volviera a la política? Sí, no, rápido, si sería del Partido Popular me lo pensaría. Todos los que no sean del Partido Popular me considerarían un error. Yo creo que nunca vuelvas al sitio donde has sido feliz. Segundas partes nunca fueron buenas. Por este lado, Manuel. Comparto ambos análisis rapidísimamente. Yo creo que de momento no le está gustando la idea ni a los propios directivos del partido. A los militantes tengo mis dudas y a la base electoral del PP quizás sí, no lo sé. En la entrevista en Antena 3 Televisión dijo Aznar que iba a ser consecuente. Si quiere ser consecuente y lo demuestra, él se comprometió a abandonar la política o la presidencia o la futura presidencia en 8 años. Ya las ha cumplido. Tenemos una audiencia clara que se acaba de dar cuenta de que estamos hablando de esa entrevista, de las declaraciones que hacía y de esa pregunta de si en esta situación de emergencia de la economía el expresidente Aznar volvería a presentarse a la candidatura, volver a la política en activo. Aquí es cuando se ha abierto pues ese melón de si existen esas dos facciones, el aznarismo y el marianismo, vamos a decir así, o marianistas, no lo sé. ¿Ha quedado sobre la mesa la existencia de esas dos corrientes más palpariamente? Completamente. Es que el aznarismo es una brisa, no es una corriente, es una brisa. No sé si llegará al 5% de la militancia del PP, crees? Ni siquiera en Madrid. Yo no estoy tan segura de eso. No estoy tan seguro. Digo a efectos de lo que es el edificio Génova y donde se toman las decisiones. Es una brisa. Es que yo distinguiría entre que suelen presentar a las elecciones. Yo distinguiría entre la dirección del PP, que está claro, se ha mostrado en contra clarísimamente, distinguiría entre los militantes del PP, que ahí creo que nos podemos encontrar de todo, y distinguiría también la base de apoyo popular, nunca mejor dicho, porque yo creo que pasa un poquito como con el felipismo. Aquí cuando ya Felipe se iba, vaya a ser señor González, que estaba completamente denostado, tenía un respaldo popular, aquí valga lo contrario, increíble. Pues a mí me da la sensación de que... Lourdes, es que luego vamos a escucharle a Mariano Rajoy, que ha tenido también palabras para la entrevista. Solo traer aquí una experiencia personal. En junio de 2008, Congreso del PP en Valencia, habían perdido las elecciones, estaba contestadísimo Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre estaba capitaneando una batalla interna durísima, María Sangil se había ido en Twitter. Se había ido del... No, yo no usé esa expresión, yo nunca... ¿No? Pues alguien retuitea algo parecido. No, yo nunca usaría ese espejo. Los golpes de Estado me parecen tan serios que nunca lo utilizaría. Yo viví la enmienda a la totalidad que le hizo Aznar en aquel congreso en Valencia a Mariano Rajoy. O sea, llegó el lord de multitudes, entró, no le dio la mano a un líder que estaba absolutamente contestado y le hizo, le enmendó la gestión potencial de arriba abajo. O sea, lo que le hizo anteayer, vamos. Sí, con una diferencia. Pero no eran los mismos tiempos, ¿no? Con una diferencia. 5 años después, Mariano Rajoy es presidente del Gobierno. Sí. Mariano Rajoy hacía declaraciones en Bruselas, tenía que ofrecer una rueda de prensa. Entenderéis que todos los periodistas le hacían la misma pregunta, si había visto la entrevista y cuáles eran las opiniones que había vertido, su opinión sobre la misma. Mariano Rajoy decía que no iba a hablar de la entrevista. Yo tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes del Gobierno y por tanto no lo voy a hacer ahora tampoco. Mi obligación en este momento, para eso me han elegido los españoles, es gobernar, tomar decisiones y sacar adelante a este país.
sacar adelante la situación no va a cambiar el rumbo ni los ritmos, en alusión clara al tema de las subidas de impuestos, mejor dicho, las bajadas de impuestos, ¿no? Manolo. Yo, sinceramente, de verdad lo creo firmemente. Aznar, no sé si tendrá intención o no, pero no va a entrar en política otra vez. Porque él es consciente de la situación, eso para empezar, y porque no tiene encaje. O sería muy difícil encontrarle un ¿No tendría respaldo dentro de su propio partido? Dentro de su propio partido. ¿No estaría Esperanza Aguirre, pregunto, apoyando esta brisa que dice Juan Carlos? Y otra cosa es influir en política. Quizá la brisa se podía convertir un poquito más... Yo creo que sí que influye en política. Una cosa es estar y tiene predicamento en muchas bases del partido, en amplias bases del partido. A través de FAES como a través de otras... Está influyendo mucho y ve con esa que tiene en la cabeza y siempre la ha tenido, de ese narcisismo, de ese creador de casi un liderazgo eterno, etcétera, etcétera, de ese salvar España, pues él ahora mismo piensa que el partido que él creó, bueno, lo semicreó con Fraga Iribarne, pues se va por unos derroteros y además está desaprovechando una mayoría absoluta. En esas declaraciones decía Mariano Rajoy, es que los españoles me han elegido a mí. La pregunta es, Lourdes, ¿crees que habría conseguido José María Aznar el mismo resultado electoral? No sé, eso es, no consiguió una mayoría amplísima en 2000, el PP de hoy es en buena parte el PP del año 2000, en cierta medida. Yo lo que sí que creo es que el miércoles terminó de arruinar lo que podía haber sido quizás la parte más honrosa políticamente de su legado, aparte de otras, que es esa decisión de cumplo 2 mandatos y me voy. Luego podemos pensar cómo se eligió a Rajoy y todo lo que pasó, pero yo cumplo 2 mandatos. Que se arrepintió de yo cumplo, bueno, dijo que no se había arrepentido. Yo cumplo 2 mandatos y me marcho. Claro, si te vas, pero no te terminas de marchar y luego haces una cosa, claro, no es el líder del PP. Es el expresidente de un gobierno, es decir, desde esa figura no solo representa a los votantes del PP, representa a toda la ciudadanía a la que gobernó, con lo cual es una irrupción, aquello que decía Felipe González de que los expresidentes son como jarrones chinos, que no hacen más que molestar y uno no sabe muy bien dónde está. Pues al final el jarrón chino se ha acabado cayendo y haciendo un poco añicos en la presidencia de la FAES. Y ponemos el foco en Aznar, porque el liderazgo de Mariano Rajoy se ha debilitado muchísimo. Porque si fuese un gran primer momento. Eso es muy discutible. La prueba de cómo lidera Mariano Rajoy está en la respuesta que le dio ayer desde Bruselas. Dejar pasar el tiempo. Hemos confrontado en 24 horas el modelo Aznar, la forma de hacer de Aznar, de expresarse y de atacar, y la respuesta habitual de un presidente del gobierno que su capacidad de liderazgo pasa por templar. ¿Crees que ha sido demasiado templado, que tenía que haber dado un golpe encima de la mesa o no? No es templado, No es templado. Es decir, Mariano Rajoy ganó el Congreso de Valencia de 2008 guardando absoluto silencio cuando estaban cayéndole petardos a todo alrededor. O sea, no hay nadie, yo creo que en la política española que sea capaz de soportar los silencios, es decir, le iban pasando todos día tras día por el despacho y Mariano Rajoy no decía esta boca es mía. Los ganó a todos, a Esperanza Aguirre la ganó por agotamiento. Entonces, él tiene otra manera de gestionar los tiempos y lo cierto es que ayer se permitió, que yo creo que ayer desde el galleguismo se permitió hacerle un feo a quien fue el que le puso, y además que yo creo que le puso pensando que era el del triunvirato de los posibles candidatos, el que menos sombra le podía hacer. Esto es una opinión personal. El mejor desprecio es no hacer aprecio. No, le hizo aprecio, le hizo aprecio, pero se permitió decirle, yo no comento lo que dicen los expresidentes, como si además Aznar fuera un expresidente como cualquier otro. Y esta entrevista, ¿creéis que ha podido precisamente cerrar filas del Partido Popular en torno a la figura de Mariano Rajoy y que salga más reforzado? Pues probablemente sí, y a medida que vamos sabiendo cómo se gesta la entrevista, yo creo que a los militantes del Partido Popular les puede abrir más los ojos sobre la figura de su expresidente, la figura de Aznar. Es decir, la entrevista se gesta una semana antes, lo sé, una tinta. Se gesta se gesta una semana antes por llamada desde el entorno de Aznar. La pide él, ¿no? Y también marca el terreno, la fórmula y la presencia de 2 periodistas, una en concreto, una periodista, mujer, de un medio que está haciendo mucho daño a la figura del actual presidente del gobierno. ¿Todo esto está ensayado? Pues sí. ¿Que hay una producción detrás? Evidentemente sí. ¿Que Aznar iba de forma premeditada a hacer daño a su compañero de partido y ahora no demasiado amigo?
¿Con qué fin? ¿Con qué fin? Yo creo que por sondear su fuerza y ver sus expectativas quizá políticas en un futuro, no sé si dentro del Partido Popular o quizá en un partido nuevo que nacería a la derecha del La Partido directora de Popular. informativos de Antena 3, Gloria Lomana, que le hizo la entrevista, ha dicho hoy que Aznar le ha debido comentar: mírate bien la entrevista porque hay más titulares. Más titulares. Sí. Entonces yo no sé si lejos de vamos a dejar aquí esta polémica, José María Aznar quiere que no se pierda, que se mantenga esto. La cuestión es que arriba. si eso se mantiene en ebullición, la pregunta inmediata va a ser si ese PP que efectivamente constituyó el gran logro de Aznar para la derecha española, que fue aglutinar bajo unas mismas siglas a todo, es decir, desde las posiciones más moderadas, más centristas, hasta la derecha extrema, si él sigue agitando esas banderas, va a ser posible. Y ahora la bandera del centro, es que luego cuando coja el coche, digo, oye, teníamos que haber hablado de Bárcenas, de la crisis. No, te quiero decir, es una broma. Quiero decir que igual también esto sale porque hay otros temas que bueno, más declaraciones de Mariano Rajoy. Dice que él va a seguir, insisto, con su ritmo y que hace oídos sordos a esas peticiones que se escucharon en la entrevista de bajar los impuestos, pero ya. Buenos datos. Ahora, no hemos llegado al gran objetivo final, que es el crecimiento económico y el empleo. Pero sí hay un rumbo marcado, y ese rumbo hay que mantenerlo, y ese rumbo, estoy absolutamente convencido, que dará lugar a que salgamos de la crisis y a la mejora de la economía de nuestro país. Obviamente es lo único que podía decir Mariano Rajoy, es me mantengo mis teces porque esta es la política que estamos siguiendo ahora desde el Partido Popular. Pero es que solo se lo cree él, solo se cree él que lo que se está haciendo es poner la semilla para salir de la crisis, porque lleva poniendo semillas mucho tiempo. Los resultados, desde luego, hasta ahora son nulos. Y bueno, la prueba está en que mes a mes el paro sigue subiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es la segunda voz del Partido Popular, lo hizo antes Esperanza Aguirre, que decía: señores, hay que bajar los impuestos ya. Bueno, hay que bajar los impuestos, sí, hay que endurecer la reforma laboral. Sí, entre otras cosas. Aznar también dijo que no había cumplido ninguna de sus promesas electorales, si es que las hubo. Que no tenía proyecto político. Y posiblemente en eso llevará razón, y ojalá se bajaran los impuestos, diría yo, ¿no? Como ciudadano que pago como ayer otro Montoro cualquiera. le dijo que no es tiempo de añoranza. Vamos a escuchar las declaraciones de Montoro, que nos dio tiempo, las recogimos a comentarlas, pero ahora ya las tenemos preparadas. Adelante. Estaría encantado de promover a la Cámara y a la sociedad española que bajemos impuestos ya. Las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día. ¿Te notáis un poquito de ironía? Añoranzas melancólicas, etcétera. Estamos hablando del señor Montoro, que también recordemos que estuvo en los otros gobiernos, en el gobierno con José María Aznar. Bueno, Juan Carlos. Ministro de lo mismo, otros sí, no, pero ese fue de lo mismo. Sí, y en aquel momento pues sí aplicó una rebaja de impuestos. Claro, en otros tiempos, estamos hablando del año 96, 97. Nadábamos en la abundancia. Efectivamente, nadábamos en la abundancia, veníamos de un momento difícil del año 92, con una crisis que también golpeó fuertemente al Estado, pero en esos momentos se estaba recuperando la economía y, claro, todo apuntaba que era necesaria una rebaja de impuestos porque iba incluso a insuflar mayor reactivación económica. Bueno, claro, el señor Aznar es responsable, sabe algo de economía, sabe algo de cómo se gestiona un país, un Estado y en una situación de crisis total y absoluta, con lo cual es una irresponsabilidad. Yo sí que creo que de todas maneras hay un intento de reivindicar su legado ideológico y su forma de hacer y su gestión, cuando su legado de organización interna del partido está absolutamente en cuestión. Es decir, la época de Bárcenas es la época de Aznar presidiendo el partido. No me parecen que sean dos cosas que puedan discernirse, entre otras cosas, porque sí que parece que el expresidente está muy molesto con la manera en que, entre otras, María Dolores de Cospedal está gestionando la crisis interna abierta por los papeles del extesorero, que no olvidemos, fue extesorero fue tesorero del partido, o sea, quien llevaba la caja de una formación con miles de militantes como el PP durante 2 décadas. Pero no solamente eso, yo diría también que debemos retrotraernos al gobierno de Aznar para analizar, hay que hacer esta reflexión histórica, analizar el porqué del boom inmobiliario sobre todo,
y después este estallido. Es decir, estamos muchas veces hablando de que el gobierno de Zapatero fue el que no se dio cuenta de todo este estallido y que provocó la crisis. Bueno, vamos a ver, ayer he escuchado unas declaraciones de Aznar de principios de la década del 2000, de 2002, que decía con total orgullo que se iban a construir en España más viviendas que en Alemania y en Francia juntos, ¿no? Es decir, cada uno tiene su responsabilidad. Aznar estará muy orgulloso, y muchos militantes del PP, de aquel gobierno de la mayoría absoluta, pero tiene su parte de responsabilidad, incluso en lo de la bajada de los impuestos. Hay un Aznar que no hizo del todo mal las cosas, que es el del primer cuatrienio, el primer mandato, sí, pero con la mayoría absoluta se transforma, sí, se vuelve en un político yo creo que hay un punto que solo de inflexión. Se mira a sí mismo. Yo, fíjate, creo que en el imaginario colectivo hay un punto de inflexión en el mandato de Aznar, y fue la boda de su hija. Yo creo que el envoltorio de esa boda, y luego hemos descubierto cosas bastante más chuscas, pero el envoltorio de esa boda empezó a demostrar que empezó a haber una distancia entre la realidad social, eso que es terrible, les acaba pasando desgraciadamente a la mayoría de los gobernantes, esa pérdida de relación entre lo que pasa en la calle y lo que pasa dentro de las puertas, en este caso de la Moncloa. Es que incluso los más cercanos, personas cercanas al propio José María Aznar, como puede ser Jesús Posada, eran críticos con la entrevista y con las palabras que había tenido. Vamos a recordarle. Todavía no las tenemos, bien, pues la recuperaremos un segundito más tarde, pero hace declaraciones diciendo si se ha ido, pues ya no vuelva, ¿no? Sí, antes comentaba Manolo, y simplemente es por subrayar cómo dejó económicamente Aznar el Estado español. Claro, se culpó mucho a Zapatero, pero hay que recordar que todo lo que hizo, pudiendo haber hecho más cosas, porque había dinero, haber creado un suelo industrial, haber creado otras posibilidades, pues todo lo delegó, tiró las dos monedas que tenía, una al tema inmobiliario y otro al tema del turismo. Uno depende de lo que depende, y si nos ha ido la burbuja, y la otra depende de que haga sol y buen tiempo. Te quiero decir que esa es la gran aportación del gran Aznar, ¿no? Ha resumido y luego perfectamente otra cosa, veremos a ver lo que pasa en los próximos días, a ver si tiene recorrido esta vuelta o no vuelta, o si está padrinando a Esperanza Aguirre o a otros sectores del Partido Popular, y se puede crear otra cosa. Y lo veremos simplemente cuando alguien en un medio de comunicación diga, voy a hacer una encuesta a ver qué opinaría la gente si Aznar vuelve o no vuelve. Pero cuando veamos esa encuesta diremos, ayer, desde luego, esto tiene truco, esa tiene frase que dejó en el aire Carlos sobre su posible vuelta o no levantó muchísimas ampollas, muchísimas críticas dentro de los sindicatos, dentro de los partidos de la oposición, también dentro de CiU. Vamos a escuchar a Durán y Lleida. Yo creo que no le ha hecho ningún bien a Rajoy, y que Rajoy no se merece las declaraciones del presidente Aznar de ayer por la noche. El presidente Aznar debe asumir que aquí hay un presidente del gobierno que tiene legitimidad de la mayoría de los ciudadanos de este país. Bueno, está de alguna manera poniendo en valor al Ejecutivo, a Mariano Rajoy. Para formar parte de una coalición que tiene su vista puesta en el independentismo, me parece muy políticamente a mí lo que me parece curioso es que se diga esto por parte de Durán y Lleida de Aznar y no digamos lo mismo de Jordi Pujol. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Las cosas van por barrios y por colores. En el haber de Aznar es un político valiente, ¿eh? Ojo, que estamos también hartos los periodistas de entrevistar a ex políticos, a ex no sé qué, a lendakaris, ex lendakaris, que prácticamente sobrevuelan sobre la entrevista. Aznar, cuando concede una entrevista, ojalá más a menudo, porque no daría pie a hablar. En este caso, fíjate, tienes razón. Porque nos está dando la entrevista, y es la típica entrevista que a todos en esos términos nos hubiera encantado hacer. Pero yo creo que un expresidente tiene que sobrevolar. No, bien. Sí. Es que esa es su función, sí. Es decir, tú eres un expresidente, hay otro que viene a ocupar tu lugar. Puedes hacer alusiones sobre la situación del país, eso no te lo impide nadie, pero esto es otra cosa y tiene otras motivaciones. Y yo sí que creo que como presidente, es decir, es un miembro conspicuo del PP, es el presidente de honor del partido, está en su ejecutiva, bien, tiene derecho a hacer eso, pero no es que es un expresidente del gobierno. Para no volver, eran las palabras de Jesús Posada, sería un poco a mí la frase de todos los del día me pareció por el propio perfil de Jesús Posada, ¿no? Sí. Pero Jesús Posada dice eso porque tiene muchos años y tiene ya poco recorrido político, claro. Y puede decir lo que realmente piensa. Yo cuando
Y algunos, cuando hemos Bueno, leído Gallardón esta mañana, en Twitter ha dicho esta algunas de las que... cosas que dice Borja Semper, decir, hombre, Borja Aznar, Semper ¿dónde decía en vas? Twitter, Y otro dice como Zapatero- Carmelo Barrio, gracias por venir. Zapatero Pues claro, se esa es la consolidaba historia. como el mejor expresidente del gobierno. Borja Semper. Yo sinceramente... Eso se le llama ironía, ¿eh? Sí, No, a eso se le llama ser Bueno, valiente ironía también. y ser Pero, oye, mayorista. mira, porque es joven. Tuvo una respuesta de un aznarista, como Carmelo. Santiago Abascal Conde, Y el Carmelo hijo. Barrio también, Por no- también contestó hablando de que, Pero es el portavoz que le del había Partido gustado mucho Popular la en entrevista Euskadi. con Aznar. Sí, es que hay que tener mucho cuidado con las ironías en Twitter, eso para empezar. y luego Hay que tener mucho cuidado con Twitter, con los sin ironías. ¿Le damos mucho valor a Twitter o no? Es un debate que tampoco lo hemos cerrado, ¿eh? A la hora de juiciar demasiado a un político cuando tiene... Iñaki Oyarzabal también se pronunciaba, escuchábamos aquí las declaraciones, ironizaba sobre sus anhelos vitales. No sé si tendrá fuerza o no o querrá presentarse o no, ¿no? También había un poquito de deslealtad por ahí Sí que flotando. creo que ese cierre de filas con Rajoy ha tenido un efecto pernicioso para el propio Rajoy, que es que al final es una reacción, valga la redundancia, reactiva, defensiva. O sea, es decir, en vez de plantearlo como, bueno, son las palabras de un expresidente, tiene libertad para hacerlo, bueno, nos pueden gustar o no, forma parte del debate y dejarlo ahí, esa especie de cierre de filas sobre el líder para protegerle, al final sí proyecta una imagen de cierta debilidad del liderazgo de esto y de fractura en el seno del Partido Popular, ¿no? Pero lo que puede pasar, yo insisto con que vamos a ver... si hay algún medio de comunicación que presenta una encuesta y diciendo a ver si se vería con buenos ojos la vuelta de Aznar a la política activa. Porque si eso es así y hay un volumen importante de gente, veríamos también cómo la dirección del partido que sostiene al gobierno, junto con la base, que es la que le ha votado, hay una ruptura. Y eso yo creo que es lo que... peor relevancia. También hay quien ha dicho, a ver qué opináis, el hecho de que Aznar haya hecho estas declaraciones como que se siente un poquito desarropado frente a todas las informaciones que están saliendo y mezclándole con el tema de la boda con la trama de Gürtel. Es decir, que nadie haya salido de forma clara y rotunda a decir no, a José María Aznar no se le toca porque lo ha hecho todo absolutamente bien. ¿Creéis que él se siente de alguna manera un tratamiento como el de la infanta Cristina, ¿no? Es que hay una pregunta, no hecha en esa entrevista, creo que no hecha, como era la cumbre en Lendakaricha, yo entera no la pude ver. Una pregunta no hecha, que es cómo dos personas de la calaña, y me permitiría que hasta del aspecto de Correa y del Bigotes, lograron como meros conseguidores, teóricamente de favores, permear a una organización política con el Partido Popular. Eso está en las decisiones judiciales. Pero es que, claro, pero cómo dos individuos que según todas las investigaciones judiciales cometieron actuaciones delictivas, lograron semejante poder interno en el PP. Y esa es una pregunta a la que tiene que responder quien tenía, además quien se jactaba de tener todo el mando en el PP, que era José María Aznar. Hombre, las declaraciones de Cospedal, aquellas de que cada palo aguante su vela. Es decir, no sé hasta qué pero punto eso lo dijo también en una situación donde ¿no? tampoco se veía muy claro hasta dónde iban a ir las velas. Y yo creo que... Pero sí que es verdad, cómo dos personas, pero no solamente se cuelan en los tuétanos del Partido Popular, se cuelan hasta en la boda de su hija. Con lo cual, él también les... O sea, hay que decir que las relaciones... La boda fue previa no... a que estallase toda la trama Gürtel y las consecuencias. El hecho de que les invitasen... Pero hay algo chusco, Juan Carlos, algo que no cuadra, en que al final hubiera un regalo que era la iluminación de dos tipos que han acabado siendo, según, insisto, todas las investigaciones policiales y judiciales, lo que han sido dentro de la trama Gürtel. Hay algo feo, o sea, estéticamente por lo menos, no sabemos si ya delictivo o no, pero hay algo estéticamente muy feo. Precisamente esta semana estaban pasando algunos miembros del Partido Popular, exmiembros del Partido Popular, por la Audiencia Nacional para declarar, y uno de los que lo hacía era Jorge Trías. Declaraba en esa Audiencia Nacional que Bárcenas le mostró los papeles que recogían la contabilidad, esa supuesta contabilidad B del Partido Popular. Ahora luego dice, yo no sé si eran los papeles reales, etcétera. Así que incluso se quedó con ellos. Asegura que no fue él quien los filtró a la prensa. No deja de ser curioso que él viera un escándalo político, como lo es a todas luces, pero dice que no veía un delito fiscal. Vamos a ver,
hay un delito fiscal en la medida de en el pago de los sobresueldos. En los pagos de los sobresueldos. En la medida en que esos sobresueldos se declaraban o no se declaraban a Hacienda. Puede ser real que ese sobresueldo sea completamente legítimo y fiscalmente también. Vamos a ver, ¿se declaraban a Hacienda? Y si se declaraban, ¿qué parte se declaraba a Hacienda? En cualquier caso, estamos asistiendo ya a cómo exdiputados, mundo interno del PP está desvelando poquito a poco cómo eso ha sido realidad. En algunos casos, incluso con, me parece un argumento, una excusa hasta barata, y lo digo con todo el respeto del mundo, que iba dirigido a ciertas víctimas de ETA. Lo digo con respeto, pero yo estoy viendo muchas excusas también en ciertos diputados que reconocen esos sobresueldos, esos pagos. Jaime Ignacio del Burgo, por ejemplo. ¿no? En definitiva, ese movimiento de dinero B. Llámalo sobresueldos, llámalo como quieras. Un dinero... Los sobres no tienen aplicación fiscal alguna. Es que no existen. Pero la cuestión de los sobresueldos en realidad, pero la realidad lo grave de lo que se está investigando de los sobresueldos no es si el partido, claro, tú puedes tener uno o varios, eso es perfectamente legal, pero los tienes que declarar. Pero esa es la cuestión menor del asunto. La cuestión grande del asunto es de dónde provenía ese dinero y si ese dinero luego se revirtió con contratos en condiciones ventajosas en la administración, es decir, con el dinero de todos. Ese es el meollo. Los datos que también salen en los papeles de Bárcenas. La otra gran parte de los que están pasando por el juzgado son aquellos que han puesto dinero. O sea, es decir, aquellos que, pues, tipo como fundación, yo pongo dinero y luego hay un medio de comunicación que ha hilado muy bien el dinero que recibe, en la fecha que lo recibe y luego cómo le revierte en contratos públicos. Eso evidentemente me parece... Sí, pero chusco, efectivamente, luego tendrán que pasar por esa Audiencia Nacional, entiendo que como testigos, pues todas esas personas que aparecen. Estáis hablando de las empresas que supuestamente habrían hecho aportaciones millonarias, donaciones millonarias, y luego habrían recibido en sus contabilidades pues esos contratos públicos, que ahí es donde tienen que contrastar todos los datos, ¿no? Que estamos conociendo, Juan Carlos. Viene de la financiación de los partidos, de las irregularidades que se han permitido, que no han sido controladas, no han sido fiscalizadas, y que no se ha logrado poner coto, porque actualmente existe una ley, pero también con ciertas con unos topes, ciertas permisividades, con ciertas lagunas que no atajan el real problema de la financiación de un partido político. Cuando surge esto, todo el mundo lanza la idea de la ley de transparencia y luego se ponen a negociar y bueno, no puede salir nada porque todo el mundo tiene. No, pero luego hay triquiñuelas en el ejercicio de eso. Incluso en el Parlamento Vasco hay una serie de partidas presupuestarias que cobran los parlamentarios, que son gastos de locomoción y creo que es la otra el concepto de dietas y que no tienen y no están sujetas a pero es algo que está arreglado. Sí, pero bueno, pero 25 años. Pero más grave es, así, que tú, a partir de una determinada cantidad, tienes que dar explicación y convocar un concurso público para una adjudicación, pero si la bajas medio euro, ya lo puedes hacer a dedo. Los contratos que se hacen a través de sociedades públicas que salen fuera del control. Es decir, al final, en torno a la administración, porque la administración en cualquier sitio mueve muchísimo dinero, se pueden generar un montón de circunstancias que efectivamente acaban derivando en un uso, no diré fraudulento, pero cuando menos dudoso de esos dineros públicos. También a Trías le acusaba Bárcenas, decía que estaba un poquito dolido porque a él no se le pagó un trabajo en concreto en su calidad de su abogado, y no sé hasta qué punto ya estamos entrando ahí en ese tipo de ratillas, de vendetas, ¿no, Manolo? Pues podría ser, ¿por qué no?, que ese fuera, digamos, la gota que colmó el vaso de su desencanto personal. Podría ser, pero al final, sea o no, digamos que nos da un poco lo mismo, y al final vamos al quid de la cuestión, es en que se está demostrando poquito a poco ese entramado de dinero negro completamente que provenía de unas empresas que donaban dinero a cambio de favores y que después el PP distribuía a su antojo. A mí esto... Decías, iremos viendo poquito a poco, lo veremos hasta el final, hay que probar esto lo planteaba ayer también. Mira, ahora, yo aquí en este caso lo que creo que debemos reclamar como sociedad en general, digo, es una celeridad al sistema judicial, y esto solucionarlo cuanto antes. No puede ser que aquí hasta que la Fiscalía no diga, bueno, oye, imputado fulanito, fulanito, fulanito. Es que nos hemos acostumbrado a retransmitir la instrucción.
Sí, no ya la vista oral. Es que aquí paralelos. tenemos el caso campeón en Galicia, el otro, pero aquí no se sienta en el banquillo nadie. Bueno, los partidarios de José María Aznar aprovechaban estos días también para recordar que a Bárcenas lo nombraba tesorero Mariano Rajoy y que lo protegía cuando saltaba el escándalo. Pero también recordemos que el anterior tesorero también estaba apareciendo en esos papeles. Lo que hizo Mariano Rajoy en el Congreso de junio de 2008 fue elevarle, digamos, de categoría. Pero la función era la misma. Sí. Es decir, Bárcenas llevaba 2 décadas controlando las finanzas del Partido Popular. Otra cosa es que durante un tiempo efectivamente se amparó hasta que parece que María Dolores de Cospedal decide poner coto, supongo que porque ya la cosa empezaba a ser tan escandalosa que empezaba a tener, ya había estallado Gürtel además. Buena parte de la gravedad del asunto está en que es tesorero durante 2 décadas. Este no ha sido tesorero durante 6 meses y se le fue de las manos a Rajoy. Pues como has dicho, iremos conociendo los detalles poquito a poco, pero será por lo menos en este programa mañana. Eso de la 1:20 continuaremos desgranando la actualidad. Y ahora les dejamos con el Gaur Egun en ETV1 y a las 3:02 más o menos el Teleberri de África Baeta. Esta tarde, ya saben, con Claudio Landa, ni más ni menos, y ahora las recetas estupendas todas de Robin Food, Pierre Arteta, ¿dónde están? Agur. Gracias.